Bueno, muy buenos días de nuevo. Eh, Vamos a tener hoy la clase 4, sistemas de control. Muy bien, entonces el tema de hoy es sistemas de control. Vamos a ver el control en la gestión estratégica. Vamos a hacer un par de actividades y al igual que en la clase anterior, hoy tenemos un cuestionario, una evaluación que se suma a las actividades de las 3 semanas anteriores y ya se nos da como resultado el primer 25% de la nota, el primer parcial. Muy bien, entonces comenzamos acá. Tenemos aquí si están ya conectados todos. Listo. Bueno, entonces comencemos en orden. Diana Carolina. Hola, profe, buen día. Buenos días, Diana Carolina. Continuemos entonces. ¿Me ayudas por favor con la lectura? Ok. Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o función social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y funcionamiento. Para Newman, Sí, se dice así, profe. sí, tranquila. Para Newman 1968, P21, la dirección ha sido definida como guía, conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo común. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el control en la gestión estratégica, ¿cierto? Y podemos resumir la gestión estratégica como esa actividad de guiar, ¿cierto? Conducir hacia, digamos, el esfuerzo en común. Cualquier empresa, ¿cierto? Tiene digamos, esfuerzos en común, si bien de pronto los trabajadores, pues buscan es una remuneración por el tiempo, el trabajo que están, digamos, entregando a la empresa, pues también digamos que hay muchos que son comprometidos con la entidad y también aportan y son conscientes de lo que hacen y cómo ayudan a cumplir ese sueño, pues, de que el dueño, pues, tenga más dinero. No mentiras. O sea, las empresas como tal, o los empresarios tienen claro de que ellos buscan generar riqueza. Eso es clarísimo. Yo creo que nadie monta una empresa con la intención de que le vaya mal y quebrarse, ¿cierto? Al contrario, quiere salir adelante y de paso, pues, ayudar a los suyos y a los que trabajan con ellos. Pero entonces, aquí autor dice que es muy importante el control. Miren, aquí está la palabra clave, el control, para poder que esos esfuerzos no sean en vano y al contrario, pues contribuyan a ese objetivo común, ¿cierto? Llegar como tal a todos tener ese beneficio. Entonces vamos a hablar un poquito de la gestión, ¿cierto? Desde el punto de la dirección, ¿cierto? De la toma de decisiones, por así decirlo. Y podemos, digamos, definir la dirección en estos 5 elementos. En planificar, organizar, coordinar, dirigir y el más importante, controlar. ¿Listo? Entonces vamos a ver uno por uno y vamos a comenzar a analizar, digamos, cómo el control está inmerso en cada uno de ellos, ¿cierto? O sea, el control no solamente está al final, sino que vamos a mirar cómo se va, digamos, incluyendo el control en cada una de estas etapas. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Vamos a ver un poquitico aquí. Entonces, el primer elemento, planificar. ¿Y qué es planificar? Es determinar qué se va a hacer. ¿Listo? Bueno, que todos ustedes esta mañana se levantaron y dijeron, bueno, vamos para la clase del profe Eina. Entonces, materiales, imprimir material, el link, ¿cierto? Planificó todo pues para que funcionara la actividad, para que pudiéramos trabajar y estamos ya en ese proceso. ¿Listo? Entonces, eh, digo que ninguno se levantó así las carreras a las 7 de la mañana a aprender computador y decir, ay, me quedo la tarde y no hice nada. No, pues todos, digamos, son juiciositos y han planificado poniendo el despertador temprano, ¿cierto? Si tienen que hacer actividades pues antes de comenzar la clase, pues las hacen rápido para que les pueda rendir pues como tal la clase y así por el estilo. Y pues en todo se puede aplicar la planificación. El segundo elemento, organizar. Te dice, agrupar las actividades que se van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, algunos tienen que desayunar primero antes de comenzar la clase o bañarse, porque pues aquí en Cartago últimamente se va el agua así sin saber. Entonces, si no nos bañamos, nos quedamos sin bañar todo el día. Le pasó a un amigo ayer que se quedó sin bañar. Entonces, me contó que es que en su casa hay agua. Yo, pues aquí hay agua por el tanque, pero bien pueda venga baños y acá porque necesitaba salir a trabajar. Entonces, uno no sabe, entonces tiene que levantar de tempranito para que las cosas funcionen. Entonces, uno agrupa las actividades en las que tiene que hacer primero, las que tiene que hacer segundo, tercero, porque obviamente si las hace todas al mismo tiempo, pues no va a hacer ninguna. ¿Listo? Entonces comienza a priorizar. Luego dice coordinar.
establecen es quiénes van a realizar las actividades. Entonces dice, bueno, entonces yo hago una parte, usted hace otra, todos hacemos esta otra tercera parte y así funciona. ¿Listo? La coordinación es muy importante porque aquí se ve el liderazgo, aquí se ve, digamos, por ejemplo, la participación en grupo, la colaboración y todos pues trabajan. Dirigir, pues alguien tiene que emitir instrucciones, ¿cierto? A los que están encargados de realizar esas actividades que ya fueron, digamos, distribuidas entre todo el grupo. Y esa emisión, pues aquí de instrucciones tienen que ser coherentes, obviamente pues en buenos tratos, de una forma adecuada, pues para no tener, digamos, inconvenientes. Que muchas veces usted escucha decir que mande, el que mande, mande, aunque mande mal, ¿cierto? Y pues no debe ser así. Hoy en día las organizaciones se cuidan mucho de, de hacer las cosas pues de forma adecuada, ¿cierto? Con sus colaboradores, porque pues vienen demandas, situaciones problemáticas, mal ambiente laboral, todo eso. Entonces se ha evidenciado que es en un ambiente sano, por lo menos más cordial, por así decirlo, am, pues las actividades se realizan de mejor forma. ¿Listo? Y por último dice controlar, que es vigilar si los resultados que se obtuvieron después de haber hecho todo esto, ¿cierto? Se dan de acuerdo a lo planeado. Entonces, si yo planeé hacer algo y si efectivamente después de organizar, coordinar y dirigir, se obtuvo ese resultado que se esperaba. ¿No? Entonces, más o menos, pues como este es como el proceso de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Entonces, vamos por partes. Dice acá, ¿qué decisiones se toman en cada uno de los elementos de la dirección? ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Ahí está. Camilo, ¿tú qué dices? ¿Qué decisiones se pueden tomar aquí en el ítem de planificar? ¿Qué tipo de decisiones se pueden llegar a tomar? ¿Tú qué crees? Decisiones en planificación, de pronto una no, coordinación, no, porque coordinar va después. Sí. Dice que planificar es determinar qué se va a hacer. Sí. Entonces, ¿qué tipo de decisiones se pueden tomar en ese aspecto, en determinar qué se va a hacer? ¿Tú qué crees? Entonces, digamos, como un control, como usted puso el ejemplo ahorita, hay gente que necesita primero desayunar, hay gente que necesita primero bañarse, entonces ya uno toma la decisión de qué hace primero, si Eh, desayunar o bañarse. Eso va aquí en organización. ¿Listo? Aquí va. ¿Listo? La organizar es donde agrupamos las actividades, ¿cierto? Que se van a desarrollar. Entonces eso va, digamos, desde el día anterior, lo que usted ya tiene planificado para el día siguiente para asistir a clase. Sí, por ejemplo, cuando antes de la pandemia, yo me acuerdo que mucha gente, yo conozco más de uno que el día de la noche anterior deja todo listico para el otro día, porque sabe que siempre le la tarde, bueno, pues porque no quiere como improvisar en ese aspecto y lo tiene todo listo, ¿cierto? Sí, eso también, eso es como una preplanificación, ¿cierto? Antes de. Pero entonces acá, las decisiones que tomamos, y repito, me veo en rojo, ¿listo? Es, por ejemplo, en el caso de una empresa, establecer los objetivos, ¿cierto? Políticas, programas. Entonces, por lo regular, las empresas cuando toman ese tipo de decisiones ya están encaminadas en unos objetivos globales o objetivos macros. O ya hay unas políticas. Por ejemplo, hoy en día las organizaciones tienen, por ejemplo, como políticas el ahorro de los recursos naturales. Entonces, planificamos de forma tal que no consumamos más allá de lo que tenemos que consumir o gastar lo que tenemos que gastar, ¿cierto? Hoy en día las empresas están en un programa de austeridad porque pues no hay plata, ¿cierto? Entonces también planifican pensando en que tienen que hacerlo de la forma más económica, de la forma más digamos, más fácil y sí, con menos recursos que se puedan llegar a cumplir. Entonces, cuando hablamos de decisiones que, digamos, la dirección, digamos, tiene en cuenta, o las decisiones que toma, ¿cierto? Para poder cumplir con la planificación, está en pensar primero, ¿cierto? Si eso que estoy planificando realmente va a tener un objetivo, ¿cierto? Porque es que yo conozco gente que dice que la forma de planificar de ellos es no planificar. O sea, hay gente que le gusta el día a día que lo sorprenda, por así decirlo. O sea, como quien dice, son atenidos a que cada día pues trae su afán y entonces hacen lo que tienen que hacer cada día. O sea, nunca ven más allá de lo que están haciendo en ese momento. Entonces usted les ve, por ejemplo, que les coge, por ejemplo, la tecnomecánica de la moto, del carro, ¿cierto? El seguro, los coge así, o sea, los coge desprevenidos. Entonces uno le pregunta, pero luego no sabían cuándo se le vencía. O los impuestos, por ejemplo, de la casa, del carro.
Dice, pero luego nos cada año sabemos que siempre a más tarde de marzo hay que pagarlos. Entonces, mucha gente dice, no, pues ya en enero miraremos con qué pagamos eso. Y llegó febrero y no tuvieron con qué pagar, y llegó marzo y no pagaron. Entonces vienen ahí las consecuencias de no planificar. En cambio, muchas otras personas son mucho más organizadas y literalmente mes a mes van ahorrando porque saben que dentro de un año tienen que pagar, por ejemplo, el SOVA, que es tan costoso, ¿cierto? Digamos, el seguro, todas esas cosas, ¿cierto? Conozco familias que son muy juiciosas en la parte económica y en diciembre saben que no se pueden gastar todo porque en enero vienen los útiles del colegio del niño, entonces hay que pagar eso. Entonces no pueden estar como improvisando todos los días. Entonces, a la hora de planificar, se tienen en cuenta muchas situaciones como objetivos, políticas y programas para poder encaminar esa planificación, porque si no, pues entonces podemos ser sujetos a que cualquier cosa resulte, ¿cierto? Si de pronto en ese momento yo quisiera me paseo, pero no tengo, digamos, como claro para dónde voy, pues sencillamente pues arranco y me voy. Pero entonces no puedo esperar que al final el resultado sea el que yo esperaba, pues porque si nunca lo planeé, sino que resultó. Entonces, ese tipo de decisiones son las que se toman, digamos, en la parte de la planificación. Ninguna planificación puede ser al azar, ¿cierto? O sea, tiene que ser concebida, tiene que ser, digamos, entendida, prever todo lo que pueda llegar a suceder a futuro, antes de, ¿listo? Para evitar, digamos, los menores inconvenientes en el camino. Listo, muy bien, vamos para organizar. Vamos aquí. Eh, Diana Carolina. Diana Carolina. Señor, ¿Qué decisiones se toman en organizar? ¿Tú ¿Qué crees? en organizar. Sí. ¿Qué tipo de decisiones tomaría la administración ahí? Ay, profe. Mm, A ver. Entonces, va pensando Diana Marcela coordinar, Gloria dirigir y Karen controlar. ¿Listo? Lo van pensando, por favor, para cuando les pregunten. De una, profe, sí, tal cosa. A usted le profe, toca no sé. organizar. ¿Qué tipo de decisiones Sí, se tomarían en ese aspecto, en organizar? en organizar como agrupar, Y ya dijimos que agrupar, organizar es agrupar, sí, ¿cierto? Elegimos. sí, Entonces, ¿qué como ir decisiones? ubicando en orden, por Sí, uno, jerarquía, no sé, sí, no sé. entonces, primero que todo, como usted tiene unas actividades que tiene que realizar, ¿cierto? Entonces, y tiene que organizarlas, tiene que mirar cómo se relacionan esos planes que estamos haciendo aquí con las actividades. ¿Por qué? Porque si usted hace actividades que no conlleven a cumplir eso planeado, pues van a ser actividades en vano, ¿cierto? O sea, no van a servir para nada. Al final el resultado no va a ser el esperado. Entonces, cuando usted esté organizando, tiene que ir pensando en que esas actividades que está organizando o agrupando, como dijimos acá, tienen que ir encaminadas a cumplir con esa planificación. ¿Listo? Entonces, por eso, quien organiza debe ser consciente de qué fue lo que se planeó. Porque si, por ejemplo, en ese momento usted puede hacer una fiesta en su casa, ¿cierto? Hacer una fiesta en su casa. Y usted dice, tal lleva esto, tal lleva lo otro, tal lo otro, y se le olvida que tiene que llevar lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la Profe, fiesta? fiestas, jamás, yo no sé qué es eso. Sí, vamos a suponer que en un mundo paralelo tú se haces fiestas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo más importante en la fiesta para ti? El trago Ahí importante sí, para ella. Bueno, entonces el claro, trago. ¿quién Y va a haber usted, comelona? ¿Qué vamos a usted asignó comer? todas las tareas, ¿cierto? Todas las actividades las asignó, Ujú. pero el trago a nadie se lo entregó. Y el trago, no, usted no dijo que había que traer el trago, yo pensé que usted lo iba a traer, ¿sí? Entonces, mire que desarrolló actividades que no iban a completar en pues, el objetivo que en este caso estaba programado, ¿cierto? Entonces, Ajá. siempre quien lo organiza debe tomar decisiones al respecto de que todas las actividades, entonces el que usted vea que no está haciendo nada o el que no trajo nada, ese es el que manda por el trago. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿sí ve? Entonces tiene que estar siempre enfocado de que no pueden haber actividades que no tengan relación con el plan, porque si no, te van a hacer actividades que no van a aportar al objetivo y lo que va a hacer es ruido o va a generar, digamos, es tropiezo como tal en la consecución del objetivo general. ¿Listo? Muy bien. Coordinar. ¿A quién fue que le dije coordinar? A Diana Marcela. Yo, profe, Sí. coordinar sería como destinar las dichas actividades a las personas que hacen parte de la organización para que las realicen. Exactamente, muy bien, Dianita.
las personas pertinentes. Entonces, por ejemplo, si Eina no es capaz de hacer una vuelta, viene un mandado, ¿cierto? Pues entonces a él no lo mandamos a comprar las cosas, ¿cierto? Porque si le decimos, Eina, vaya a comprar la carne y yo llevo otra cosa distinta, pues, ¿para qué me mandaron, cierto? Entonces, las decisiones que se toman en el momento de coordinar es quiénes son los más pertinentes para realizar esas actividades. ¿A quién ponemos? ¿Cierto? Como dice el cuento. ¿A quién ponemos, por ejemplo, hay que comprar muchas cosas? Pues ponemos el que tiene carro para que vaya y las traiga, ¿cierto? No ponemos el que tiene bicicleta o anda a pie, porque entonces va a haber un inconveniente ahí porque va a tener que irse en un taxi o se va a demorar o se va a perder, ¿cierto? Entonces hay que ser como conscientes de las capacidades que tienen los integrantes del grupo para en esa misma medida, pues entregarle las actividades que más le corresponden. A la gente que no es, digámoslo así, como muy juiciosa con la plata, por no decir otra cosa, pues no le vamos a encargar el manejo de la cuota, ¿cierto? De que recoja la cuota. Porque de pronto llega y nos trae la sorpresa de que, la plata se perdió, ¿cierto? Entonces hay que ser consciente de las capacidades. Muy bien, Dianita. Gloria, dirigir. ¿Qué Yo, decisiones? después de que me digan quiénes son los que se van a realizar tal cosa, yo soy la que voy a decir, de emitir la instrucción, decirles, vea, usted es el que va a Sí. hacer esto, esto y esto. Ajá. Esa es la definición, sí. Pero entonces, ¿qué decisiones se toman al momento de estar dirigiendo? Usted es la persona encargada de dirigir. ¿Qué decisiones tomaría usted? ¿Qué decisión? Sí, ¿qué decisiones tomaría usted? Pues, como ya está planificado, organizado y coordinado, de ver que Sí. eso sí esté bien organizado, profe, y que sean los que sí son los encargados, son los pertinentes para hacer la defensa y dar la instrucción, porque soy yo la que les voy a emitir la instrucción que deben Por hacer. eso, yo eso lo tengo claro, Gloria. O sea, usted da las instrucciones. Ahí claramente dice emitir instrucciones a los encargados. Esa es la función de dirigir. Pero entonces la pregunta es, ¿qué toma de decisiones? O sea, ¿qué tipo de decisiones usted tomaría cuando esté a cargo de dirigir? ¿Qué decisiones, profe? Pues es que eso depende de qué es lo que voy a emitir, ¿no? Entonces, como decidiría qué es lo que se va a hacer. Sí, Mm, sería por ahí. vamos a mirar, vamos a mirar. Por lo regular, la persona que dirige, ¿cierto? Pues tiene, digamos, un nivel de, digamos, de una condición por encima de los que están haciendo, por así decirlo. O sea, suena muy feo, pero pues así es, ¿cierto? O sea, no cualquiera ponemos a dirigir, ¿listo? En pocas palabras. En una empresa, quien dirige, ¿cierto? Goza como ese estatus o ese puesto para poder, para poder tomar decisiones al respecto. Entonces, ¿qué tipo de decisiones se toman? Pues relación entre los mandos superiores y los mandos medios. Entonces, si por ejemplo, usted es la persona que está dirigiendo esta actividad que estamos haciendo, ¿no? Y usted ve que, por ejemplo, entre dos mandos, o entre las personas que está planeando y la persona que está organizando y está coordinando, hay diferencias o hay situaciones, por ejemplo, de conflicto, qué sé yo, algo está pasando, ¿cierto? Entonces la dirección sirve de intermediario entre esos dos y obviamente pues llega a un consenso, ¿cierto? Entonces si estamos con el ejemplo aquí de la fiesta que está armando Diana Carolina por finalización de semestre, entonces usted ve que quien estaba recogiendo la plata y quien tiene que ir a comprar la comida, hay un problema, ¿cierto? O sea, no se están poniendo de acuerdo. Entonces parte de la dirección es hacer una relación entre esos dos mandos, entre el que está recogiendo el dinero y el que está yendo a comprar las cosas, y llegar pues a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no está toda la plata? Es que no todos han dado la cuota. Listo, entonces soluciona. Entonces vamos y buscamos los que no han dado la cuota y le decimos la cuota, bueno, no va pues a la fiesta. Y el que tiene que ir a comprar, ¿por qué está teniendo problemas? Pues es que no tiene claro qué tiene que ir a comprar. Entonces le hacemos la lista o le indicamos dónde puede ir a comprarlo, ¿cierto? O le facilitamos los medios para que lo haga, pero que vaya y cumpla la actividad, ¿cierto? Entonces dirigir no es mandar, ¿cierto? No es mandar. Dirigir es dirimir las relaciones que pueden llegar, en algunos casos conflictivas, entre las partes que están involucradas en las actividades. Eso es lo que hace un buen dirigente, ¿cierto? Estar ahí, presente. eh, Porque obviamente problemas van a encontrarse, obviamente siempre va a haber problemas. Pero entonces, ¿quién los decide? Si el mando superior o el mando medio. Porque si usted
analiza desde un punto de vista, pues desde cada uno de los puntos de vista ellos van a decir que tienen su razón, ¿cierto? Pero pues obviamente hay que llegar a una solución, que es el objetivo que tenemos planeado acá en el principio en la planificación. Entonces, es muy difícil porque no todo el mundo está llamado a dirigir. La verdad es que muy pocos tienen como la capacidad de dirigir. Hay personas que pueden llegar a ser muy conflictivas. Entonces, si la persona que dirige es conflictiva, pues entonces lo que forma es un tropel, como dice el cuento, ahí en medio de estos dos y pues forma un problema mucho más grande del que había inicialmente, ¿cierto? Entonces, obviamente, la capacidad de dirigir tiene que ser, digamos, desarrollada con mucha sensatez, porque si no, entonces no se van a cumplir los objetivos y no va a haber paseo y la plata se pierde y no hubo fiesta, digo. Listo, muy bien. Y creo que era Karen, ¿cierto? Karen, ¿sí? Sí, profe, yo. Entonces, ¿qué toma decisiones aquí en el proceso de control? ¿Tú qué crees? Si usted fuera la persona encargada de controlar, ¿qué toma de decisiones sería usted? ¿Qué decisiones tomaría usted? Pues para controlar tengo que estar pendiente como si vamos a hacer la fiesta, pues de cuántas personas van a ir, Eso es planificar. que... ¿Eso es planificar? Claro. Ay, ¿De no, cuántas profe. personas van a ir? Eso lo tiene que planificar la persona que No, está haciendo porque sí, pero bueno, si ya la persona que hizo la planificación, yo tengo que estar pendiente de que todo se va a alcanzar para todo. O sea, ya como el control de que todo, o sea, de que todo se realice de acuerdo a lo planeado. Bueno, No, te cuento lo siguiente, Gorita. Controlar es vigilar, ¿cierto? O sea, usted con sus manitas atrás, viendo todo cómo se está haciendo, sin meter mano, ¿sí? Entonces dice, vigilar si los resultados se dan de acuerdo a lo planeado. ¿Listo? Entonces, obviamente, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, del control, ¿cierto? De cómo se controla cada uno de esos. Pero si usted le dice, Karen Lorena, te toca controlar, ¿cierto? Entonces usted va a ser como el adulto responsable en la fiesta que va a estar pendiente de que todo, ¿cierto? Marche como de acuerdo a lo planeado. Pero Si obviamente el si adulta responsable no está invitada. tiene que estar invitada porque pues tiene que haber una adulta responsable en esa chiquiteca, ¿cierto? Que al modo Diana. profe, y al momento de que algo no esté saliendo como lo planeado, entonces el controlador igual no puede hacer nada. ¿O ahí qué haría? Lo que pasa es complejo la posición en la que estás de controlar, porque es que si usted mete mano, entonces el resultado era lo planeado o fue coaccionado. Y te voy a poner un ejemplo. En unas elecciones de un país muy cercano llamado Colombia, el ente que controla, o sea, que vigila que la gente que votó realmente pues manifieste su voluntad, su necesidad digamos, su sentido democrático por quién elegía de presidente, decía, ay, no, 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 mira, es que está ganando otro, no, eso no puede pasar. Entonces cogió y modificó los resultados, ¿cierto? Permitiendo de que le pusieran numeritos ahí encima, le modificaran los tarjetones, los marcaran, ¿cierto? Entonces, mire que el que vigila no puede meter mano, porque entonces si mete mano, entonces, ¿qué? Está siendo juez y parte, ¿sí? Está siendo juez y parte. Entonces, el que vigila simplemente eso, ve los resultados, ¿cierto? Y luego evalúa si están de acuerdo a lo planeado, ¿cierto? Entonces, la planeación consistía en esto, en esto y esto. Entonces yo vigilo que efectivamente se esté realizando, ¿cierto? Que sí se esté realizando como tal actividad. Esa es la actividad de controlar, ¿cierto? Vigilar. Lo que pasa es que de pronto tenemos pues como muy arraigado el control que, por ejemplo, hacen los padres. El padre ve que el niño está ahí, ¿cierto? Entonces está vigilando, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está jugando. Pues en un momento u otro voltea a mirar y el niño no está. Y está por allá, ya para tirarse del balcón, o ya por allá metido en la cocina, a punto de echarse una olla encima, o ya por allá, ¿cierto? A punto de pegarle el perro o al gato, y entonces puede haber una reacción de ese animalito contra la persona, contra el niño, ¿cierto? Entonces, inmediatamente, ¡fum!, va y reacciona, ¿cierto? Porque obviamente, pues ahí hay algo más allá de un simple, se va a caer, vea, se va a golpear, vea, le va a caer encima de eso, quédese quieto, ¿cierto? O sea, no es capaz de quedarse solamente, sino que tiene que reaccionar, porque pues hay un instinto ahí materno, pues que hace lo imposible, pues por evitar que su hijo llegue a sufrir digamos, algún percance. Entonces, pero en términos de control, si yo estoy encargado de controlar, yo estoy aquí con las manitos atrás, viendo cuáles son los resultados y mirando si realmente, ¿cierto? Se cumplió lo que estaba digamos, planeado.
Y si se planeó, y obviamente, pues, si lo que planeado se cumplió, perfecto, chulito. Si no, malo, ¿cierto? Como yo como profesor hago una evaluación y yo veo que el estudiante está equivocándose, pues, ¿qué me toca hacer? Esperar a que termine el examen y calificarlo y decirle que quedó malo, ¿cierto? Porque si yo le meto mano ahí en el examen y digo, vea, esa no es, esa está mala, o no, eso no es, está equivocado, pues entonces va a confundirlo más, o de pronto voy a coaccionarlo a que dé una respuesta y no estoy evaluando el conocimiento porque al fin y al cabo fui yo el que le dije que tenía que responder, ¿sí? Entonces, esa vigilancia es ahí una observación, es una observación. Entonces, ¿qué decisiones se toman mientras que yo estoy en el control, ¿cierto? Vigilando, pues entonces conocer la motivación del personal para alcanzar ese objetivo, ¿cierto? O sea, ¿qué me estaba llevando? O sea, ¿qué fue lo que me estaba motivando a llevar a cabo ese objetivo? Entonces yo vi que todos estaban muy contentos, muy animados en la fiesta, todos estaban ahí participando, hasta que en la chiquiteca, ¿cierto? La chiquiteca de Diana Carolina. Entonces, eso es lo que yo evalúo, ¿cierto? Entonces, ¿qué decisiones tomo? Pues, o sea, conocer cuál es la motivación, si efectivamente ese resultado que está tomando es el que estaba planeado o resultó pues la fiesta una cosa muy aburrida, ¿listo? Ahora lo que vamos a ver es cómo el control está involucrado en todos los aspectos, porque es que a eso vamos. El control no solamente está aquí, ¿cierto? Como elemento de final de verificador, de vigilancia, sino que también está inmerso el control en la planificación, el control en la organización, en la coordinación y en el dirigir, en todos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar entonces rápidamente esto. ¿Quién seguía aquí? Creo que Valentina. Sí. Vale, ¿tú qué crees? Profe, ¿Cómo se controlaría la planificación? ¿Qué cree? ¿Usted cómo se puede planificar cómo se puede controlar la planificación? profe, teniendo muy claro qué es lo que quiero hacer, Sí, teniendo claro. Entonces, vamos a suponer que esta personita que está acá abajo, aquí abajo en el control, va a venir hasta aquí. Hasta aquí está la planificación, o sea, va a estar presente en la planificación. Entonces, ¿cómo se controla que sí se planifique? Y no fue que hicimos la fiesta de un momento a otro así locochona y sin planificar. ¿Cómo lo controlamos? ¿Tú qué dices? teniendo un esquema, lo que voy a hacer, todo bien planeado, todo súper bien planeado. Sí, o sea, yo no puedo decir que voy a controlar la planificación planeando, no, o sea, no, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué hacemos? El control está presente en la planificación en la medida que utilizamos modelos que me ayuden a predecir eso que estoy planeando, ¿cierto? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo me voy de paseo este fin de semana para San Andrés. Es la primera vez que voy a San Andrés, ¿cierto? Entonces, como primera vez, me voy a enfrentar a muchas cosas, desde cuánto me demoro en llegar allá, que el hotel, que la mejor ubicación, todo el cuento. Pero le apuesto que si yo voy una segunda vez o una tercera vez, o ya he perdido las cuentas de cuántas veces he ido a San Andrés, te apuesto de que cada vez es más fácil planificar. Cada vez más fácil planificar. Una amiguita mía se fue en esos días para Miami, se fue de vacaciones una semanita, y yo le dije, no lleve tanta maleta, no lleve tanta maleta, porque pues usted tiene que antes traer cosas, no llevar cosas. Y ella, cuando llegó, me contó cómo le fue y me dijo, yo me llevé son las botas. Yo, pero ¿para qué se llevó unas botas? Pues, ajá, se llevó unas botas. Entonces ella ya sabe que para la próxima vez que va a Miami, pues no va a llevar unas botas porque para que unas botas para la playa. O sea, eso es una cosa loca. Entonces, en la medida que hemos planificado muchas veces, podemos utilizar modelos predictivos que me ayudan, ¿cierto? A que eso que está planificado tenga un nivel, un nivel digamos, de acertar, pues, digamos, un 90 y pico por ciento. O sea, que me voy a equivocar muy pocas veces, ¿sí? Pero en la medida en que más planifique lo mismo, entre más, o sea, me vuelvo yo un experto y obviamente ya la planificación sale en un momento, en un 2x3. Entonces, de esa forma se controla la planificación. A través de modelos predictivos, las empresas utilizan modelos predictivos para todo, ¿cierto? Para abrir un nuevo negocio. Entonces, hacen ya su modelo para ver cómo le va a ir. Van a sacar un nuevo producto también, entonces tiene ya un modelo que les ayuda para identificar qué se puede requerir para ese nuevo producto. ¿Listo? Muy bien. Julianita, ¿cómo se controla el organizar? ¿Tú qué dices? Profe, planeando desde antes, o sea, cómo lo que No me está diga, no me diga haciendo. que organizar lo controlamos planeando, porque ya planificar ya lo hicimos acá, ¿cierto?
Organizar es Pero pues es agrupar las actividades organizando. que se van a Por desarrollar. eso, planeando como que voy a hacer en la fiesta, o sea, lo que usted hablaba No, lo de la Glorita, o sea, fiesta. ya dijimos que planificar es planificar. Estamos hablando de organizar. Organizar es agrupar las actividades que se van a desarrollar, ¿cierto? Entonces, Ajá. ¿cómo controlamos esto? ¿Cómo controlas tú que sí se agrupen las actividades que se van a desarrollar? ¿Cómo controlo? Pues, o sea, Sí. teniendo como que un plan de voy a hacer, por ejemplo, en esta, por ejemplo, digamos, o sea, como, ay, profe, mire que sí, un plan. Un presupuesto, ¿cierto? Es que usted me está diciendo que organizamos planificando, no. Hacemos un presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? En la planificación dijimos que vamos a hacer una fiesta. Ahora, en la organización lo que hacemos es un presupuesto donde dice que vamos a hacer, ¿cuánto? Vamos a recoger 1.000.000 de pesos para el presupuesto, ¿cierto? 1.000.000 de pesos. Cuota de 100.000 pesos cada uno, 10 personas. Entonces, usted con el presupuesto en mano establece quién ha cumplido y quién ha cumplido, quién no ha cumplido, ¿cierto? Que Sí, se va a señor. comprar, que se va a comprar del 1.000.000 de pesos, 800 para comida y 200 para trago. ¿Cierto? Mentira. Entonces, ¿cómo no se convierte eso en 800 en trago y 200 en comida? ¿Sí? Entonces, mire que la forma de controlar lo que estamos organizando es a través de presupuestos y planes, ¿cierto? O sea, donde están plasmadas todas estas actividades, el paso a paso. Como si usted va a hacer una torta y nunca ha hecho una torta antes, entonces usted tiene la receta y él dice primero esto, segundo lo otro, ¿cierto? Tercero lo otro. Entonces, así se controla, ¿listo? Bueno, vamos a hacer rapidito porque se nos va a acabar el tiempo y seguimos entonces aquí con la parte del control administrativo y vamos entonces a responder esta pregunta cuando termine aquí esta primera parte. ¿Listo? Lo leen y responden a esta pregunta. Entonces dice acá, en el caso de la coordinación, ¿cierto? ¿Cómo lo controlamos? Pues lo controlamos muy sencillo, evaluando el rendimiento, ¿listo? Entonces, quien coordina, o sea, quien establece quiénes van a realizar las actividades, constantemente está evaluando el rendimiento. Entonces, si por ejemplo a una persona le encargamos comprar la comida y le dimos 200.000 pesos y 2 horas para que traiga la comida, pues entonces lo llamo por el camino. ¿Cómo va? ¿Ya llegó? Si están los precios de acuerdo a lo que estábamos aquí presupuestados. Ah, sí, que no, incluso hoy hay promoción, entonces va a poder llevar un poquito más. Perfecto. Ya viene en camino, ya va a traer, ya casi llega, o sea, ¿sí me voy a entender? O sea, estamos haciendo constantemente una evaluación de rendimiento de esas actividades, ¿cierto? Si se están cumpliendo en los tiempos, en las formas y como se espera. Con dirigir, pues a través de informes de resultados. Quien dirige solicita esa información, informe de resultados y va pidiendo. Entonces le dice, por ejemplo, el que coordina, ¿cómo va la compra de la comida? Muy bien, ya está en el supermercado, ya me dijo que está comprando, que le alcanzó la plata para comprar la comida. Perfecto. Llamó el del trago, ya llamé a tal parte, vamos a traer tanto de cerveza, tanto de licor, O sea, está pidiendo informes constantemente de los resultados que van hasta el momento. Resultados parciales, porque todavía no hemos hecho la actividad por completo. ¿Y cómo se controla? El controlar a través de indicadores. Los indicadores son los que me dicen si cumplimos o no. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Gloria, por favor, ayúdame con la lectura. Ay, es decir, ¿qué pasó ahí? Es usted que le estaba grabando la otra clase. El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se estén llevando a cabo. De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores. Sin embargo, es conveniente recordar que no debe existir solo el control a posteriori, O sea, al sino final. que al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y por qué los estándares no han sido alcanzados. De esta manera se pueden adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se cometan los errores del pasado. Además, siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, esta cierra el ciclo del sistema proveer retroalimentación respecto a las desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación de información pertinente a partir de la función de control puede afectar el proceso de planeación. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿cuándo es más importante aplicar el control? ¿Antes, durante o después? ¿Tú qué dices, Gloria?
Profe, en todos, antes, durante y después. Listo. ¿Qué dice Valentina? Profe, yo creo que antes. Tú dices que antes. Sí, ¿Listo? ¿Por qué dices que antes? porque si se ve algún error se puede corregir y así no se va a evitar pues de los posibles errores en el futuro. O sea, tener es lo que estábamos hablando ahora, tener la planeación súper bien para que esos errores de pronto no vayan a suceder. Sí, sí, tiene razón. La planeación del antes es muy importante. Y Gloria, porque tú dices que antes, durante y después, o sea, en los tres. Pues, profe, en los tres, porque a veces uno planea y hace todo. O sea, a veces uno lleva a cabo lo que planeó y todo, y ¿cómo se dice? Lo llevó a cabo. Y después revisa que cometió ciertos errores. Sí. O sea, no siempre uno, o sea, siempre sería bueno hacerlo antes. Pero, por ejemplo, como el caso que usted dijo, me acordé de mi mamá, porque a ella le dijeron exactamente igual, no lleve tanta cosa y no lleve tanta cosa y no lleve tanta cosa, y ella llevó más de lo que debía. Sí. Entonces, ya la segunda ida ya hizo sí caso a eso. No llevó tanto para poder traer pues, de allá para acá. Sí, se va a poder traer. Porque es que la excusa es, no me quedó espacio en la maleta para traerles algo. Bueno, les cuento lo siguiente. El control es necesario en todas las etapas, ¿cierto? El antes, durante y después. ¿Listo? Cada etapa tiene su finalidad, pues, como tal del control. Y es necesario. Por eso es que cuando el control lo aplicamos durante estas tres etapas, estamos hablando de un control administrativo. Porque el control administrativo, ¿cierto? Está presente desde la planificación, organizar, coordinar y dirigir. Cuando llegamos aquí al control y evaluamos este resultado que dice aquí a través de esos indicadores, podemos volver otra vez a retroalimentar el planificar de una forma mejor para volver a hacer otra vez el ciclo y volver otra vez. Entonces, esto es un ciclo que se repite, se repite, se repite, se repite hasta que ya está inherente en nosotros como tal aplicar control. ¿Listo? Cuando no estamos acostumbrados a que nos apliquen control, pues todo como que, ay, qué pereza, tan canzones, tanta cosa que están poniendo, pero es que llega un momento en que ya, pues digámoslo así, ya hace parte de nuestro quehacer y estamos inmersos en actividades de control. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces aquí cómo se establece el control. ¿Listo? ¿Cómo se establece el control en cada uno de esos? En la planificación, en la organización, en el coordinar y en el dirigir. Y yo aquí le tengo a ustedes unas experiencias, ¿cierto? Situaciones que pasan en las empresas. ¿Ok? Yo voy a hacer con ustedes el primero y entonces ahorita ustedes van a hacer los otros, ¿ok? Lo vamos a hacer en grupos para contrastar pues entre los dos, digamos, los resultados. Entonces vamos a mirar aquí la primera experiencia, que es un caso muy común en las empresas. Dice que en una organización se evidencia que durante los primeros 6 meses del año, o sea, al comenzar el año, por así decirlo, dice, el nivel de sus inventarios ha estado sujeto a compras por fuera de los plazos establecidos por el departamento financiero. O sea, el departamento financiero estableció que las compras se hacen, digamos, dentro de unos plazos, por ejemplo, los primeros 5 días de cada mes, ¿cierto? O los 10 primeros días de cada mes. Y se evidencia que en los primeros 6 meses se han comprado por fuera de esos plazos, ¿cierto? Y dice que con pagos de materia prima con un 10% de sobrecosto. Miren, aquí está el problema, ¿cierto? Esa desorganización aquí de no planificar bien la compra de los insumos ha llevado a un sobrecosto del 10%. Y claro, porque es que si yo compro a última hora lo que necesito o compro por fuera de los plazos que establezco, ¿cierto? Pues entonces va a haber desabastecimiento, me va a salir más caro, bueno, ¿listo? Entonces, en esta primera experiencia, que obviamente es negativa, ¿cierto? Porque es una experiencia negativa porque está generando un impacto negativo, un sobrecosto digamos, en la contabilidad, por así decirlo. O sea, hay un sobrecosto en la parte financiera. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué objetivo nos planteamos para, obviamente, mejorar una situación de estas? ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería entonces el objetivo que nos planteamos? Cualquiera me puede responder. Tener fechas coordinadas para digamos, para un listado de No, adquisición de eso insumos, suena a ¿no? una actividad, eso suena a una actividad, Camilo. El objetivo, el objetivo es no tener sobrecostos, ¿sí? Si en ese momento tenemos un problema de sobrecostos del 10%, entonces, ¿cuál es el objetivo?
no tener sobrecostos o por lo menos bajarlo a un 1%, ¿sí? Porque también pues habrán casos de imprevistos que pues que nos salen de las manos y decir pues que perfectos no somos. Entonces, pero por lo menos sí bajar el sobrecosto en cuanto a un 1% o a un 2%, que son pues digamos ya mucho más tolerables, mucho más digamos manejables. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Tenemos que identificar el objetivo y siempre el objetivo va a ser atacar la situación problemática, o sea, lo que nos está generando el problema. ¿Listo? El que compremos tarde, o sea, por fuera de los plazos los primeros 6 meses, ese no es el problema. El problema es que estamos generando un sobrecosto. ¿Listo? Y ese sobrecosto es el que sí impacta los estados financieros, por así decirlo. Obviamente, pues los plazos son plazos, ¿cierto? Y hay unos plazos que se van a tener que incumplir. A mí ayer una estudiante me decía, profe, me da plazo para entregar la actividad. Yo le dije, no, tiene plazo hasta mañana 6, que es el plazo que tiene usted para asumir las tareas porque yo tengo que calificar. Entonces, si yo a usted le doy más plazo, entonces ya no alcanzo a calificar porque yo tengo pues muchas más clases, tengo más cosas para hacer, entonces yo no puedo decir que le voy a dedicar más tiempo a después a calificar más cosas. Entonces llega el próximo sábado, la nota número 4 es automática, el sistema lo saca porque eso lo califica automático, entonces ya pueden ver si ganaron o perdieron el primer 25%, ¿sí ve? Pero entonces yo me pongo a ampliarle el plazo de que quedo ya soy mal soy yo, porque entonces no puedo entregar notas como que con la universidad, entregarlas la próxima semana. ¿Listo? Entonces aquí hay que identificar cuál es el problema. El problema es un sobrecosto. ¿Listo? Eso es lo que está generando el problema. Y como ya tengo claro que el problema es el sobrecosto y esto es lo que tengo que atacar, ese sobre todo, eliminarlo o disminuirlo. Tampoco puedo decir que eliminarlo 100% porque puede llegar a ser difícil, ¿cierto? Porque ya habría que hacer un análisis de causas, por qué están comprando fuera de los plazos, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿cierto? Pero entonces digamos que vamos a disminuir por lo menos o eliminar en gran parte ese sobrecosto. Ahora sí, ¿qué actividades de control voy a hacer en la planificación? Ahora sí, entonces cabe lo que está diciendo Camilo. Dijimos que la planificación está en qué? En que debe ser establecido un plazo, ¿cierto? Un plazo. Plazos establecidos es planificar. Entonces, ¿cómo hago yo para cumplir con ese plazo? Ahora sí, Camilo, ¿tú qué dices? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué podemos implementar de control para poder cumplir con ese plazo? ¿Usted qué dice? Pues digamos, si es en una empresa, mandar memorandos para las personas que incumplan los plazos. Bueno, yo te cuento lo siguiente. Yo no soy partidario del cuento de los memorandos. Esa memoranditis, eso no sirve para nada, ¿cierto? Porque es que volvemos a lo mismo. O sea, tú mandas el memorando y siguen comprando a plazos, o sea, por fuera del plazo establecido. ¿Listo? Entonces, mandar memorando simplemente es como para dejar evidencia de que usted hizo algo, pero pues fue efectivo, o sea, se corrigió el problema, o sea, la gente dejó de hacer los pedidos fuera, o sea, dentro de los plazos o por fuera de los plazos, o sea, no, sí me vengo a entender, de pronto esa memoranditis no me llama mucho la atención, porque no es una acción concreta, no es una acción real, sí me vengo a entender, o sea, no estamos realmente atacando la causa por el cual estamos por fuera de los plazos. Entonces, usted se había dicho algo más interesante antes, ¿cierto? De pronto, Un cronograma, profe, un Poner, cronograma como sí, de poner compra. cifras máximas. ¿cómo dice? ¿Quién día no yo? Pues no sé, es que tú dijiste algo que no te entendí. Yo creo, Diana Marcela Yo dijo dije, que un cronograma. yo ¿Cómo? dije poner fechas. Sí, la fecha está, por eso existe el plazo. Sí, establecer una fecha máxima. Mm, No, pues es que los plazos son plazos. O sea, si yo le digo a usted plazo para entregarme los trabajos que me debe hasta hoy, 6 de marzo, ¿qué fecha máxima puede haber? No es esa, o sea, es esa, El 6 de marzo, el por 6 de ejemplo. marzo, ¿cierto? Mm. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no le decimos entonces a la gente por qué están haciendo los plazos, están comprando por fuera de los plazos? Entonces la respuesta muy frecuente puede ser la siguiente. No, es que el plazo está muy cortico, los primeros 5 días del mes no sabemos todavía qué vamos a necesitar. Necesitamos más tiempo. Entonces podríamos, como una primera opción, porque obviamente son pues, muchas actividades que se pueden hacer, es entonces planificar una fecha, digamos, distinta o más amplia, pues porque pues tampoco sirve. Yo asesoro varias empresas y en todas siempre tenemos como plazo cerrar mes, o sea, recibir facturas entre el 25 y el 28. O sea, nunca, yo no establezco plazos de un solo día, sino pues como un rango, ¿cierto? Obviamente ahí sí aplica el plazo máximo, que en este caso es el 28. Pero, por ejemplo, febrero fue 28, entonces no podíamos decidir eso, entonces tuvimos que correr el plazo. Pero entonces mucha gente dice, no, es que el plazo es muy cortico, eso no da tiempo.
pero entonces tampoco el plazo puede ser hasta el 10 de marzo, ¿sí? Porque ya nos estamos pasando. Entonces hay que analizar. Obviamente aquí ustedes echan a volar su imaginación porque pues hay muy poca información para dar respuesta a lo que se necesita. Pero entonces usted se pone a imaginar, bueno, ¿por qué están incumpliendo los plazos? Entonces todos le respondieron, los plazos los estamos incumpliendo porque es que es muy poquito tiempo. Aquí no menciona cuál es el plazo, pero vamos a suponer que el plazo son los primeros 5 días del mes. Entonces en 5 días, por ejemplo, este mes de marzo, el primero fue el lunes, o sea que hasta el 5 sería el viernes, perfecto, ¿cierto? Pero por ejemplo el mes pasado, no, el mes que viene, en abril, los primeros 5 días cogen lunes, jueves, viernes, de pronto no trabajan sábado, domingo, entonces solamente tienen 2 días y el lunes para entregarlos el reporte. Y muy probablemente no tienen la información suficiente para hacer pedido, entonces por eso toca hacer pedidos después de los plazos, ¿sí? Entonces, yo podría decir que dentro de la planificación es establecer una fecha de plazo mayor. ¿Listo? Obviamente digamos, concertada a ambas partes. Ni tanto que le perjudique el departamento de compras para hacer sus compras, porque ellos también tienen que hacer su planeación, ni tampoco pues que favorezca a los que no hacen la tarea y no entregan las cosas a tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente se puede llegar a establecer un plazo. Ahora, si la empresa dice, no, es el 5 de cada mes o es el 5 de cada mes, pues entonces sí toca mirar qué otra cosa se puede hacer. Pero entonces planteemos la solución de que se pueda planificar. ¿Listo? Ahora, con respecto a la organización, ¿qué podemos hacer para poder cumplir con ese nuevo plazo que nos van a dar? Entonces, ahí sí aplica lo que decía Diana Marcela. Elaborar un cronograma. ¿Listo? Un cronograma, pues pongámoslo así, mensual, para poder cumplir con ese cronograma, con esa fecha de plazo. ¿Listo? Entonces elaboramos un cronograma. Entonces ya me dicen, "Mira, ya tengo 10 días, entonces yo ya sé que del 1 al 5 en la primera semana consigo la información, pregunto, qué tal, y ya la segunda semana ya elaboro el informe y hago el pedido y lo entrego, ¿sí? Entonces ya me da tiempito para hacer eso, pero entonces hago un cronograma donde digo que de lunes a miércoles hago tal cosa, de miércoles a viernes hago esta, ya para el lunes tengo el informe, el viernes lo estoy entregando, lo entrego 1 o 2 días antes de la fecha, porque tampoco pues si me ampliaron a una semana más de plazo, pues tampoco me voy a ir hasta el nuevo plazo siempre, porque entonces así va a seguir. Nunca nos va a cansar el tiempo y vamos a terminar desaprovechando la programación. ¿Listo? Entonces, elaborar un cronograma. ¿Listo? Ahora, la coordinación. ¿Qué debo hacer entonces para poder cumplir con ese cronograma? ¿Qué dicen ustedes? Preguntémosle aquí a... Delegar funciones, profe. Exactamente. Delegar funciones o distribuirlos, el tipo de insumos que se deben comprar como en diferentes personas. Exactamente, delegar funciones, ¿cierto? Y ojo, pues que aquí viene una cosa muy interesante. Yo delego funciones más no responsabilidades, ¿cierto? Entonces, si yo soy el responsable de hacer de hacer esta orden de compra de los insumos dentro del plazo establecido que nos pusimos acá, el 10, o sea, antes estaba el 5 y lo pasamos al 10, y yo hice el cronograma, pues entonces yo no me voy a escudar en que, es que yo le dije a Camilo quisiera, pero él no hizo nada. Porque siempre, o sea, la naturaleza humana nos dice que como nos dieron más plazo, nos relajamos. Nos relajamos y vuelve a se cumple el plazo y no hicimos nada, ¿cierto? Entonces, delegar funciones más no responsabilidades. Responsabilidades. Esto es muy importante. Siempre, siempre tenemos en cuenta que yo delego la función. Entonces, yo a una persona le encargo que me vaya y pregunte en cada dependencia qué es lo que se necesita. A otra le encargo que me diga, que me verifique si hay o no hay la cantidad que están pidiendo, porque a veces también piden de más y no es necesario tampoco tenerlo. Bueno, ¿listo? Y dirigir. ¿Y cómo podemos controlar entonces la dirección? ¿Qué hacemos entonces para hacer la parte de dirigir? Y recordemos que dirigir dijimos que era, aquí les recuerdo la definición, es emitir instrucciones, ¿cierto? A los encargados. Entonces, ¿qué hago entonces aquí para dirigir? ¿Qué puedo hacer para controlar la dirección? Que efectivamente porque es que no sé si ustedes de pronto los que trabajan tendrán jefes que ni el informe es capaz de hacer. O sea, le tienen que hacer hasta el informe, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué le están pagando a este señor? Para nada. Y entonces, porque todo lo hacen otras personas. Y supuestamente revisa, ¿cierto? Supuestamente revisa, pero mentiras que ni tampoco hace eso. ¿Listo? ¿Cómo podemos controlar la dirección? A ver, preguntémosle aquí a Diana Carolina.
¿Cómo podemos controlar al que está dirigiendo? Y ya dijimos que dirigir es emitir instrucciones y encargos. Profe, dirigir, yo creo que va muy de la mano con coordinar. Sí, con organizar y con planear, porque pues esta es la misma actividad, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo Ujú. controlamos la dirección? ¿A través de qué forma? O sea, ¿cómo dirigimos eso? Aquí voy a ponerlo más completito, pero no alcanza. Bueno, ese cansa de... No, profe, no sé. Listo, ¿quién Profe, le ayuda? Porque iba Camilo, a pro- decir que pero, delegando funciones, pero ahí está en coordinar, ya está en la entonces. Profe, coordinación. El profe Ajá. escogiendo las personas Profe, que dar van a hacer las órdenes, dar funciones. órdenes profe, concretas. A ver, dar órdenes concretas, me suena, me suena. ¿Qué pues ahí dices, Gloria? ya se delegó las funciones, toca es quién hace cada función. Pues como Sí, se me explicó ahora, mandos medios. O sea, quién es el sí, más indicado para hacer tal función y cuál tal otra. Cosa de que ambos cumplan con su función. sí. Entonces, vea, una forma, no sé si de pronto la conocen, voy a buscar por aquí, vamos a ver aquí en internet, vamos a ver por acá en internet, el cuadro de mando integrado, que se llama Balance Scorecard. Estos, vamos a ver aquí esta imagencita. profe, y ahí en ese dirigir, es que usted dijo dirigir el control, ¿cierto? Pues yo había entendido, pues entendí, qué pena, que era como digamos, por medio de si se cumplió lo que se tenía de objetivo. Sí, permítame un momentico, te muestro acá una cosita aquí está, ya, por ejemplo, aquí está. Este es un claro ejemplo, por ejemplo, de un cuadro de mando. Bueno, aquí lo puedo ver acá. Listo. Ah, está muy chiquitica la imagen. Bueno, no sé si alcancen a ver, pero acá aparecen como una especie como de información así, entonces, donde entre más amarillito, pues obviamente es peor la cosa, ¿cierto? O sea, si, no, no me muestra como el semáforo bien. Bueno, el hecho es que yo puedo utilizarme, basándome de este tipo de informes, sí está mejor. Este está mejor. Aquí, por ejemplo, está. Se ve bien. Bueno, aquí yo puedo decir, el que está dirigiendo, ver en qué actividad de las que están en el cronograma se está cumpliendo. Y por medio de esos colorcitos me muestra si está en verde o en amarillo o en rojo, ¿cierto? Entonces mire que me va mostrando y de esa forma puedo mirar, digamos, de una forma más integral la información. Entonces, obviamente, el cómo controlamos que se esté dirigiendo, ¿cierto? Pues o sea, mediante el seguimiento que se hace con la entrega de los informes, con la entrega de la información, con la entrega parcial de lo que se está entregando, ¿cierto? O sea, podemos ir viendo el control. Y Camilo, ¿qué fue lo que dijo ahorita? No lo escuché bien, ¿qué dijo? Sí, profe, pues digamos por medio de eso, de mirando a ver si se está cumpliendo el objetivo que se tenía. Entonces, ¿cómo controlamos la dirección? Pues lo controlamos a través de informes parciales, ¿cierto? Informes parciales o informes de seguimiento, ¿cierto? De seguimiento. También se pueden, digamos, aplicar. Vamos preguntando cómo vamos, si efectivamente se va a cumplir con el nuevo plazo o si realmente el problema no es de plazo, porque también podemos llegar a la conclusión esa, que el problema no es de plazo, porque podemos tener un mes de plazo para hacerlo, pero nunca lo van a hacer, porque ya es cuestión de voluntad, de ganas, ¿cierto? Que le dé la gana de hacerlo. Y aunque no crean, a muchas empresas les pasa eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde me tocaba hacer seguimiento a muchos planes y siempre había un proceso que se quedaba, siempre, siempre. Y entonces yo le decía, pero venga, ¿cuál es el problema que tiene usted? O sea, dígame qué es lo que le dificulta, qué es lo que pasa. Y si hoy no era una cosa, mañana era otra, que el sistema no le funcionaba, que la información nunca se la daban. Bueno, siempre había una excusa. Entonces yo me di cuenta que no era el problema de plazos, o sea, porque le podíamos dar un mes de plazo para entregar la información y tampoco la entregaba. ¿Por qué? Pues porque precisamente no era la persona encargada para hacer eso. Entonces, desafortunadamente lo sacaron, trajeron una persona nueva y esa persona nueva comenzó a cumplir y a entregar las cosas como tenían que ser. Hay gente que yo conozco que su grado de compromiso es tanto que hace lo que sea pues para cumplir, ¿cierto? Y también hay jefes que obviamente son muy buenos directores, o sea, hay jefes que enseñan con el ejemplo, jefes que apoyan. No sé si de pronto han visto por ahí el meme, ¿ves? La imagen que dice la diferencia entre el líder, ¿cierto? Líder y jefe, que dice por ahí que hay una diferencia entre líder y jefe.
Y entonces, sí, ve, aquí está el claro ejemplo de este, ¿cierto? Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de esa situación, ¿cierto? El jefe está montado aquí y lo están arrastrando, ¿cierto? En cambio, el líder va adelante y va dando las instrucciones de cómo, ¿cierto? Cómo avanzar en la empresa. Entonces, si yo soy un líder positivo como este, que me involucro y cumplo, tengo por seguro que cumplimos el plazo, el nuevo plazo para entregar la información. Pero si soy un jefe que está ahí montado sin hacer nada y esperando que los otros hagan, pues obviamente nunca se va a poder cumplir, ¿cierto? Entonces, a ellos también les aplican controles. La gerencia o la asamblea, los dueños de la empresa, van a evaluar que ese gerente o ese administrador no está funcionando y lo van a sacar tarde que temprano, pues si quieren efectivamente cambios como tal en la empresa. Listo, niños, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto mismo vamos a hacerlo, ¿cierto? Vamos a identificar cuál es el objetivo que tiene cada una de estas experiencias, ¿cierto? Recuerden que no siempre las experiencias tienen que ser negativas, también pueden ser positivas. Y si la experiencia es positiva, entonces el objetivo es ¿qué? Maximizarlo. Si, por ejemplo, la experiencia muestra que estoy ganando 10%, entonces, ¿cómo aumentarlo un 20%, un 15%? ¿Sí? Entonces, no siempre pues, van a ser aspectos negativos a mejorar, también pueden ser aspectos positivos a mantener o a continuar mejorando, ¿cierto? También es posible. Entonces, necesito que entonces identifiquen de la experiencia el objetivo y que planteemos entonces cómo hacemos la planificación, cómo hacemos la organización, cómo hacemos la coordinación y cómo hacemos la dirección. ¿Listo? El cómo lo hacemos. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a entregarlos aquí en el orden. Vamos a entregarlo aquí en orden. Yo miro. No, yo les mando por el WhatsApp. Yo les mando por el WhatsApp el orden de cómo quedan cada una de las experiencias. La 2, la 3 y la 4. ¿Listo? Ya les mando entonces. Son las 10:54. Entonces a las 11, a las 11:10 nos conectamos de nuevo. ¿Listo? Vamos a dar 15 minuticos para hacer esa actividad. ¿Ok? ¿Queda claro entonces, niños? Listo, profe, gracias. Ya lo mandamos entonces. Listo, bueno. Voy a leer entonces la experiencia 2 y se preparan entonces las dos niñas que están con la experiencia 2 para decirme cuál es el objetivo y cómo controlamos, digamos, cómo establecemos el control. Muy bien, entonces experiencia 2. Una compañía de electrodomésticos quiere conocer cómo realizar el control de las ventas y poder verificar qué tanto se acerca cada mes a su meta semestral. La empresa tiene 3 líneas de productos, A, B y C. Sus metas anuales son unidades así, Cali de A 150, B 320 y C 120. Medellín A 170, B 430, C 220. Y Bogotá A 550, B 800 y C 700. ¿Listo? ¿Listo? ¿A quién le corresponde a esa primera? A mí, profe. Vamos aquí a ver. A mí. Entonces, sí, Ay, profe, no se escucha. Sí, claro. A Karen y Ana Carolina. Listo. ¿Cuál es el objetivo aquí de esta experiencia? El objetivo es la que... Ay, me perdí. La planificación. Por eso, ¿qué busca con esta experiencia? Tener información sobre las ventas. La información de las ventas las tienen, porque miren que están abajo, ¿cierto? Abajo Pero dice más claras. No. A ver, ¿qué dice Ana Carolina? Diana, Carolina está sin internet. Bueno, ¿qué se busca? Aquí lo que se busca es saber si se cumple con la meta. ¿Listo? Porque las ventas, cada sede tiene sus ventas y esa información la tienen. Pero entonces quieren saber qué tan cerca están de poder cumplir con esa meta cada 6 meses, o sea, de forma semestral. ¿Sí? Eso es lo que busca esta empresa. Miren, aquí no es un aspecto negativo. Aquí antes casi siempre los problemas son, o, o el problema es, o la falta de algo, ¿cierto? O sea, algo que no tenemos, ¿cierto? Algo que no tenemos, o algo que nos está afectando. En este caso, el anterior era algo que nos afectaba, un sobrecosto. Pero aquí el no tener el no tener conocimiento del cumplimiento de esa meta es la que nos está generando como el problema aquí, la situación problemática. ¿Listo? Muy bien, entonces, ahora sí. Entonces, ¿cómo lo planificamos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo coordinamos? ¿Y cómo lo dirigimos? Pues no sé si me quedó bien porque yo creo que entendí mal. Pues la planificación, yo le puse a hacer un cuadro estadístico donde se vean reflejadas las ventas por cada departamento.
Eso suena a una actividad, eso suena a una actividad. La planificación, usted puede hacerla de la siguiente forma. Espérate que es que como no tengo aquí el chancuco, me tengo que crearlo. Y lo pinto en esto de rojo. Listo. Estableciendo, establecer, ay Dios mío, establecer una meta mensual. ¿Listo? ¿Cómo lo planificamos? Como yo tengo que saber una meta semestral de tanto, entonces lo que hago es establecer una meta mensual. Y así sé cada mes cuánto tengo que cumplir para poder llegar a esa meta semestral. ¿Sí? Ya el cómo establezco esa meta mensual, ya es en la organización, que son las actividades. Entonces tú dices que a través de un cuadro, ¿cierto? Entonces elaborar un cuadro. ¿Cómo era el cuadrito, Karen? Estadístico, profe, Sí, me parece donde muy se bien. vea Cuadro reflejado las estadístico. ventas. Exactamente. Mensual. Profe, mira que yo en coordinar puse ponerle metas de ventas a los empleados de ese departamento. La O puse sea, mal. como quien dice, la meta nacional, ¿cierto? Se traslada a una meta local. Entonces, cada ciudad tiene ya entonces qué meta tiene que cumplir, ¿cierto? Pero entonces yo creería que no. Yo creería que en la coordinación estaría más bien repartir esa meta que tenemos de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Cali, que tiene que vender 150. Hagamos el ejercicio. Cali tiene que vender 150 unidades en 6 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo cojo 150 unidades, lo divido en 6. Significa que tienen que vender 25 unidades 25. cada mes, ¿cierto? Y sucede que hay 3 vendedores en la ciudad de Cali. Entonces divido entre 3. Entonces a cada uno le digo que tiene que vender 8.3. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces en la coordinación podemos estar aquí, colocar, entonces establecer meta individual por vendedor. ¿Listo? Ahí está, o sea, le delego la función a cada vendedor de venda 8.39, pues para que nos pasemos de la meta, ¿listo? ¿Ok? Y el dirigir, ¿cómo controlamos el dirigir? ¿Qué puso en el dirigir? Profe, pensé lo mismo que el anterior, los informes graduales de seguimiento, Ah, sí, claro, sí, tiene toda para de razón. pronto no quedarnos en las metas. Entonces, pero usted va a hacer un informe de ¿qué? ¿Cada mes o cada 2 meses? Semanal de venta. Semanal. ¿Listo? De venta, un informe semanal de venta por vendedor. Entonces yo así puedo ir cortico cada semana diciéndole, vea Karen, usted tenía que haber vendido esta semana, ¿cuántas fue que dijimos? Había que vender 8.5 en el mes. Así que si yo cojo 8.5, bueno, pongamos 9, ¿cierto? Y lo divido entre 4, ay Dios mío, 9 dividido entre 4, 2.5, o sea, ¿cuántas vendió? 1, no vendí nada, ¿sí? Entonces hay que hacer el seguimiento así bien desagregado para poder cumplir. Listo, bueno. Entonces, Diana Carolina, se quedó sin internet justo cuando le iba a preguntar. Ah, qué pesar, qué pesar. Bueno, sigamos entonces. El segundo. Se preparan entonces las que tienen el 3, que es Sí, Juliana profe. y Diana Marcela. Y yo. Muy bien, Ujú. entonces voy a leerlo. Dice, al finalizar el año anterior, una compañía de chocolates evidencia que su inventario de producto terminado rebasa el lugar de almacenamiento. Imagínate, pues hay más chocolate que el espacio donde se puede guardar. ¿Listo? Debido a una excesiva fabricación del producto. Ay, no, que manden todo para acá. Dice, al cuestionar el gerente sobre el hecho, se le informa que no hay problema luego de que se reactiven las ventas de febrero. Ese inventario bajará considerablemente. O sea, en febrero, porque pues yo creo que en muchas partes del mundo, en febrero es que se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿cierto? Entonces, además que para ese momento la venta de chocolates, pum, pum, ¿cierto? Se ven. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Julianita. Profe. Ah, bueno. Juliana, tranquila, Marcelita. El No, objetivo, profe, tener un plan, espero yo lo, ya está activado. Tener un plan estratégico para alcanzar mis metas
o sea, por ejemplo, lo que usted decía de las bodegas, porque ahí dice que las bodegas sobrepasaron en la producción, entonces como que tener un plan para que no me sobrepase, o sea, como para que tenga justo lo que, o sea, lo que necesito. Y si, por ejemplo, la producción va a ser, por ejemplo, en el mes de febrero, que supuestamente en otros países es San Valentín, entonces si la producción es mucho mayor, entonces tengo que tener unas bodegas mucho más grandes. Ah, tener bodegas más grandes. ¿Qué dice Dina Marcela? Profe, pues yo lo que veo ahí es que hay un problema de excesiva fabricación de ese producto, ¿cierto? Y no Sí. se midieron en contar con la bodega que tenían para ello. Entonces eso puede provocar de tal vez de pronto pérdidas si de pronto en febrero no sale el producto como lo piensa el gerente. Sí, entonces, pues yo quiero aclarar lo siguiente. ¿El problema será que tenemos una excesiva fabricación o es que no hay dónde guardar ese producto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el problema? O sea, realmente, ¿cuál es el problema? ¿Que estamos haciendo de más o que es que no tenemos dónde guardarlo? Porque es que si es Pues así, para mí sería la excesiva fabricación de producto, profe. estamos produciendo más. Julianita, ¿tú qué dices? Profe, yo creo que es porque no hay dónde guardarlo, porque es que dependiendo del mes, porque es que dice que febrero, y si nos vamos a lo que usted dice que es lo de la, porque es que dice que en el otro mes será vendido y que se recupera todo eso, entonces pues no sé, profe. Pues dice que el inventario bajará considerablemente, más no pues que se venderá todo, ¿cierto? Obviamente hay productos que son de temporada y la gente los consume sí o sí, ¿cierto? O sea, pues en diciembre que la gente come natilla y todas esas cosas. Yo me pregunto qué es las empresas que hacen natilla, entonces ¿qué hacen el resto de año? Pues me pregunto, ¿cierto? Pero entonces, bueno, les cuento lo siguiente. Si el problema es que no hay dónde guardarlo, pues le cuento que eso se soluciona muy fácil. O sea, eso se soluciona tan fácil como alquilar una bodega, ¿cierto? Y guardar, y guardar el producto ya, el inventario ya, ¿cierto? O sea, pues digo yo. O sea, si el problema es dónde guardar la mercancía que tenemos, es simplemente el hecho de buscar dónde guardarla, ¿listo? Porque pues obviamente hay que buscarle un lugar porque ahí no la podemos dejar, ¿cierto? Y pues obviamente yo digo que ese no debe ser un problema, porque pues al fin y al cabo, pues bodegas ahí usted las puede conseguir, a no ser que sean guardadas de una forma muy especial, pues que requiera como un manejo muy especial, como por ejemplo en el caso del vino o de los medicamentos que tienen que ser refrigerados, cosas por el estilo, que puede llegar a ser muy costoso, pues como tal, el tener ese espacio, ¿listo? Pero digamos que en la gran mayoría de las empresas las bodegas son amplias y suficientes, ¿listo? Ahora, yo digo que aquí el verdadero problema es que estamos produciendo de más. O, por ejemplo, Yulianita, tú que vives con tu esposo y con tus hijas, ¿cierto? O sea, si tú para que vas a hacer una olla grandísima de frijoles y solamente son dos personas, tres personas en tu casa, ¿sí? O sea, a razón de que vamos a hacer tanto arroz, o a razón de que vamos a hacer tanta ensalada, si nadie come ensalada, por ejemplo. Entonces, miren que el problema no es quién se lo coma, porque pues obviamente hay gente para comérselo. Usted pasa a alguien por ahí que esté pidiendo y usted le da comida, ¿cierto? O come toda la semana frijoles. El problema no es quién se lo coma, el problema es por qué estoy haciendo tanta comida, o sea, por qué estoy haciendo de más, cuando pues debo ser racional con lo que estoy haciendo, no producir de más porque entonces muy probablemente va a terminar en que ya después del segundo día ya no quiero más frijoles, ¿cierto? Y entonces va a terminar botando la comida. Y ahí sí va a haber una pérdida, y ahí sí vamos a tener un problema mucho mayor. Entonces, yo digo que el problema aquí es por qué estamos produciendo de más, o sea, por qué estamos haciendo de más, ¿cierto? No debería ser. Ese debería ser el problema, ¿listo? Ah, que la excusa es que en febrero lo vendemos, pero es que nadie me está diciendo que efectivamente se va a vender todo, ¿no? Ahí no lo dice. Simplemente dice que el inventario bajará considerablemente, ¿listo? Entonces, si el objetivo es controlar la fabricación, la excesiva fabricación de productos, ¿cierto? O sea, ser más mesurado con eso. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo planificamos? Profe, pues yo pienso que implementando que el nivel de producción no exceda el límite de lo que tenemos presupuestado vender mensual. Sí, hay métodos, la verdad es que no sé si tendré la oportunidad de enseñarles eso, pero, pero hay métodos que se utilizan en la parte de costos de producción para establecer las cantidades óptimas, ¿cierto?, de productos. Ese es el modelo ay, se me olvidó. Bueno, voy a poner en español. Modelo cantidades óptimas. Una proyección de ventas, profe, no.
No, esto ni siquiera es de venta, eso es de producción, Camilo. O sea, eso es de producción. Porque es que es muy sencillo. Las ventas se establecen de la producción. Hay empresas aquí en Colombia, bueno, en el mundo, por ejemplo, el Tesla. En este momento, si usted quiere comprar un Tesla, hay una lista de espera, como de un año para que usted le hagan su carro. O sea, una lista de espera tan siquiera para que comiencen a producirlos. ¿Por qué? Porque ha excedido la demanda, ¿cierto? La demanda a la oferta. Entonces, la gente, entonces, y así hay muchas cosas que usted dice, no, no hay, le toca encargarla. Entonces, digamos que quien produce, ya luego le corresponde a la parte comercial vender lo que se produjo, ¿cierto? O sea, lo que se hizo, véndalo, ¿cierto? Pero entonces para saber cuánto es la capacidad que tenemos instalada, cuánto es la capacidad de respuesta que tienen los proveedores en darnos las materias primas, cuánto nos cuesta producir, porque es que producir cuesta. Y si yo produzco tantas cantidades, me cuesta una plata, pero si produzco más cantidades, va a ser una menos o puedes llegar a ser más. Entonces, para eso existen modelos donde se habla de las cantidades óptimas de producción, ¿cierto? Y entonces me baso de esa forma para establecer cuál es la cantidad óptima, ni una más ni una menos, ¿sí? Así como cuando las mamás tienen ya claro cuánto tienen que echarle de arroz para que alcance para el día y no para hacer de más, ¿sí? Entonces ya tienen la medida y dicen, no, con este poquito me alcanza para todo lo que hay en esa casa, ¿sí? Entonces lo mismo, las cantidades óptimas que se requieren de producción. Y cuando decimos óptimas es en todos los aspectos, tanto económicos como logísticos, pues para atender esas necesidades como tal. ¿Listo? Todo eso es gestión de inventarios, gestión de inventarios. Muy bien, entonces, ¿cómo lo organizamos? Niñas, Julianita y Diana Marcela. Profe, pues yo le puse tener claro o sea, las materias primas para no tener excesos. Sí, sí, eso también es cierto. Diana Marcela, ¿tú qué dices? Yo creo que programas de producción de acuerdo a los pedidos que tengamos y de pronto hacer como manejar un stock teniendo en cuenta como las estadísticas de venta. Exactamente, mínimos y máximos, ¿cierto? En inventario. Entonces, todo va a ser en función de cómo entra y cómo sale la mercancía, ¿cierto? ¿Cuántos mínimos tengo que tener en el inventario y cuántos máximos puedo tener? Si usted tiene control de esos dos temas, usted tiene organizada su bodega sin problema. Porque también es muy tedioso decir, ¿hay tal producto? No, no hay, toca esperar que lo hagan, ¿cierto? Por ejemplo, usted compró una cerámica para su casa y le quedó faltando 2 o 3 metros de la cerámica y va a comprar los 2 metros que le hacen falta y dice, no, tengo que esperar que la hagan y la traigan de la bodega. Y usted con el pedazo ahí pendiente para poder terminar el piso de su casa. Entonces, sí, entonces eso puede ser muy incómodo. Entonces, se establecen mínimos y máximos del inventario, ¿cierto? Y ahí es donde se les establecen las actividades pues para cumplir la entrada y la salida pues como tal del inventario como lo rota. Como lo que llaman también stock, el stock. ¿Listo? Stock. Muy bien. Coordinar. ¿Qué hacemos para coordinar, niñas? Profe, pues yo con lo que hay que verificar que la producción sea acorde con lo programado. Sí. ¿Qué dice Julianita? Profe, no, la verdad yo eso no lo hice porque no tenía claro si era con eso o si era con lo de las ventas. Porque como dice que en las ventas en febrero bajaría notablemente, entonces no tenía claro cuál era eso. Entonces, Claro, tú le sinceramente, dices el enfoque de buscar un espacio, ¿cierto? sí, en lo de las Ah, ventas, de entonces no buscar el tenía espacio, claro. sí, tienes toda la razón, no te preocupes. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo quería que en esta parte de la coordinación sirve bastante otra cosa que podemos hacer. Y es de que si bien llegamos a un punto en el cual tenemos mucho inventario, pues también podemos presionar o pedirle a la fuerza de ventas que comiencen a vender, que hagan promociones. Cuando ustedes ven por internet, se ven en el supermercado que dice 2x1, pague 2 y lleve, ¿cómo digo? Pague 2 y lleve 3, ¿cierto? Todo eso no lo hacen porque quieren que usted lleve más producto, no es porque quieren salirse de ese inventario que lo tienen allá. Entonces, eso lo hacen de esa forma para poder darle salida rápido a los inventarios. Entonces, yo puedo decir que en la coordinación podría establecer nuevas metas de ventas, promociones, ¿cierto? Incluso mire que cuando usted compra un producto de esta forma, allí dice no aceptan devoluciones. ¿Por qué? Porque la intención no es que usted se vuelva a volver otra vez al inventario, no, sino que salga, ya que salga, ¿cierto? Que ya no lo queremos más aquí en la empresa. Entonces, promociones y descuentos.
¿Listo? Todo lo que pueda motivar que la gente consuma más ese producto y se lo lleve rapidito. Porque obviamente para la empresa es más rentable que el cliente se lo lleve a que nosotros lo tengamos ahí en la bodega esperando que alguien lo compre. ¿Listo? Entonces esas promociones de 2 por 1, o que compren uno y lleve dos, ¿cierto? Todo eso es con la mera intención de que la gente lleve más productos, ¿cierto? Y se lo consuma y así puede, digamos, ¿cómo se llama? Pues desocupar las bodegas. ¿Listo? ¿Y cómo controlamos el dirigir? Profe, yo tengo que seguimientos en producción y en ventas. Sí, el seguimiento, aquí también el seguimiento es vital, ¿cierto? El seguimiento es vital. Pero entonces, pongámoslo entonces acá, permítame un tico. El seguimiento, ventas. En producción y ventas. Profe, yo también le puse solo seguimiento, Listo, el porque seguimiento. es de eso. Exactamente, vamos dando cómo va rotando la mercancía. ¿Listo? Cómo va rotando los productos. Listo, muy bien, niñas. Digamos entonces ya para el último. Se preparan entonces los que faltan para el último. Experiencia número 4. Se evidencia que un 20% de sus clientes ha realizado la devolución del pedido por temas de calidad. Grave el asunto. Al consultar con la inspección, se manifiesta que durante la revisión aleatoria solo se inspecciona el 1% del producto. Por tal motivo, no es fácil detectar los problemas que afectan la productividad y las ventas. Listo. ¿Qué me cuenta entonces cuál es el objetivo de esta experiencia? Profe, yo voy a empezar, no sé si esté bien. Yo puse como en planificar reducir las devoluciones a un máximo de 2% mensual. Por eso, ¿cuál es el problema, Camilo? Primero, ¿cuál es el problema aquí de esa experiencia? Profe, El yo, problema es, em, hágale. qué pena. Valentina, tranquila. Yo puse, se realizará un seguimiento semanal o mensual dependiendo de la producción para, No, Valentina, ¿cuál es el problema aquí? O sea, ¿cuál es el problema de esta experiencia? ¿Qué tenemos que apuntar? Recuerda que si no tenemos claro cuál es el objetivo, no podemos planear, organizar ni nada, porque entonces no va a tener coherencia. Gloria, ¿tú qué Muy dices? poca Pues inspección, yo había profe. puesto lo mismo que Camilo, que reducir las devoluciones. las O devoluciones, sea, sí. ¿el problema son las devoluciones o es la calidad del producto? La Las dos. calidad, profe. La calidad, profe, No, porque no Las, pueden ser las dos. No, Ojo con es la eso. No. inspección, profe, la inspección. ¿Quién está hablando, Diana Carolina? No, profe, yo que me metí ahí a hablar. No, Dianita, escuchemos a ellos que están en su temática. Ojo con esto. ¿El problema es la devolución por parte de los clientes o que los productos no están cumpliendo con la calidad? Ojo que una cosa no pueden ser los dos, porque es que si quitamos uno, se acaba el otro, ¿cierto? Si atacamos uno, se acaba el otro. Entonces aquí claramente el problema no es que el cliente lo devuelva, no, ¿cierto? Porque una cosa es que el cliente devuelva porque la gente es indecisa o porque de pronto no pensó que era lo que estaba buscando, eso era, entonces cambió de parecer y pidió una devolución. No, aquí el problema es que están devolviendo por mala calidad, ¿cierto? Entonces no están aplicando estándares de calidad para verificar si el producto está en las condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque solamente verifican el 1%, o sea, como por encimita nomás, por encimita, y no debe ser así, no debe ser así. Mira, una vez yo tuve la oportunidad de ir con mis estudiantes a una planta, a la planta La Rosa, allá en Dos Quebradas. Y entonces nos dijeron que íbamos a estar pues recorriendo la planta y todo el cuento. Y entonces alguien nos dijo, por favor, no consuman nada dentro de la planta. ¿Por qué? Porque es que nosotros todas estas galletas, todo lo que hacen al final de cada lote, hacemos unas pruebas de calidad y establecemos si es de consumo, pues si es apto para el consumo. Cuando entonces yo veía que por ahí un estudiante cogía y metía mano a la banda. O sea, la banda pasaba con galletas y yo veía que una mano se asomaba y sacaba unas galletas. Yo llegué y dije, oye, ¿usted qué le pasa? Y él con la boca llena de atarugado de galletas, que es que no, profe, nada, nada. Yo, ¿cómo que no si estás comiendo galletas? Dijeron que no podíamos consumir porque ellos no pueden garantizar si esa galleta que usted se comió está en condiciones de poder ser consumibles, porque pues obviamente ellos, o sea, producen demasiadas galletas, demasiados productos, entonces no pueden garantizar. Entonces tienen que hacer unas pruebas y cada vez que hacen las pruebas determinan si está en la calidad óptima para ser consumido. Entonces me molestó tanto que entonces yo llamé a seguridad y dije, sáqueme ese chinito de acá. Y lo sacó. ¿Cierto? Lo sacó, se perdió el recorrido. Le dije, nos vemos al final cuando terminemos el recorrido. Que igual nos dijeron que nos iban a dar las galletas, pero al final, o sea, lo importante era ver la parte de la producción, no comer galletas mientras que pasamos por la banda. Entonces, claro, llegamos a un punto donde nos mostraron cómo hacían los exámenes de laboratorio, donde verificaban pues que la galleta estaba apta para el consumo humano, ¿cierto? Que no había ningún problema, pues ningún riesgo. ¿Se imagina que no revisaran eso y que alguien comprara la galleta en el supermercado y luego se intoxicara, se enfermaran? O sea, ¿se imaginan cómo sería eso? Luego tener que ir a recuperar todas
esas galletas, esos paquetes allá en quién sabe en cuántos supermercados está distribuido, entonces es muy riesgoso. Entonces tienen que hacerlo antes de. Entonces, mire que el problema aquí no es que el cliente devuelva, no, el problema es que los productos no están siendo verificados en su calidad, ¿cierto? Porque solo están revisando y no revisados el 1%. Y eso es muy poquito para determinar que realmente el producto funcione o no funcione. ¿Listo? Entonces, partiendo de que el problema es la calidad y no la devolución, ahora sí, ¿cómo planificamos el asunto? Pues entonces analizar por qué están devolviendo tanto el producto. No, tú sigues con la devolución, Camilo, no. El problema no son las devoluciones, el problema es la Mejor calidad. calidad. ¿Y cómo mejoramos Aumentar la calidad? aumentar en la inspección. Pues yo puse, profe, se Dime. realizará un seguimiento semanal o mensual dependiendo de la producción, porque así se sabe. Eso déjelo aquí para el final. Eso es perfecto Eso. al final. Listo en la parte de dirección. Pero estamos hablando de la planificación. Entonces, si nosotros teníamos inicialmente que se verificaba el 1%, entonces, ¿qué vamos a planear? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué planeamos? La verificación y el control de calidad. ¿Pero de cuánto? ¿Del 1%? O sea, ¿seguimos en las mismas? No, aumentarlo al ¿Al cuánto? ¿Al 10%. cuánto? ¿Al 10%? ¿Tú consideras que con el 10% es suficiente? Profe, no, al No, entonces 20, Al 20 20, porque la a ver, idea. ¿quién da más? ¿Quién da más? al 100% Profe, pero entonces, profe. profe, qué pena, pero es que No, usted el nos 100, está diciendo que ahí va es lo de la calidad del producto. sí, Entonces no sería mejor como aumentar, digamos, con qué se hace el producto. Mejorar no sé, los insumos. sí, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Yo me imagino lo siguiente, o sea, la verdad es que aquí no hay suficiente información y toca echar pues como a volar la imaginación, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que son galletas, ¿cierto? Ujú, Vamos sí. a suponer, y que el cliente las devuelve porque cuando abren el paquete de galletas, todas las galletas están partidas, ¿sí? Ah, listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas en el momento en que las están cociendo, las están empacando, las están maltratando cuando las meten en la caja, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Porque imaginémonos que, por ejemplo, son las baldosas. ¿Tú ves la cerámica? ¿Tú conoces la cerámica para los pisos? Ellos revisan Sí, todas las sí. cerámicas y sucede que hay una que queda como despicadita, otra queda como un colorcito como diferente, ¿cierto? Una de pronto queda un poquito menos cuadradita, qué sé yo. Entre ellos, ¿qué hacen? Las van descartando y solamente pasan las que cumplen con los criterios de calidad, ¿cierto? O sea, las que Profe, pero están 100% qué pena lo interrumpo. Eso yo lo puse en organizar, puse analizar el motivo principal de las devoluciones y aumentar el porcentaje de inspección. organizar son actividades, ¿cierto? El por qué, pasa lo mismo que con la primera actividad. ¿Por qué estábamos incumpliendo el plazo? O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo que no podíamos cumplir con el plazo? ¿Cierto? Entonces, ahorita aquí, ¿qué es lo que está pasando que el producto sale con mala calidad? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que sucede? Entonces, aquí estamos planteando, entonces vamos a revisar el 10%, el 20%. Entonces, sucede que con solo, o sea, la única forma de verificar eso es revisando el 100%. Yo tengo que revisar todas, 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 todas. Y los que no cumplen con las condiciones de calidad son descartadas, son descartadas. Yo no estoy diciendo que no se vendan, eso luego se vende. Te estaba contando que en el caso de la cerámica se revisan todas, todas, todas. Y las que no cumplan con los criterios de calidad se ponen de segunda, o sea, no de segunda mano, sino que son de segunda calidad y se venden más baratas, por ejemplo. La ropa también hace lo mismo cuando los que confeccionan ropa, ¿cierto? Hay una persona que se encarga de revisar que no tenga el hilito suelto, que sea el botoncito bien pegado, que no esté mareado, porque a veces de pronto cortándolas o pegándolas las dañan, las queman, qué sé yo, y revisan. Esto quedó Pero malo. entonces, ¿pero qué hacen? ¿Las botan? No, simplemente le marcan ahí donde está el daño, el dañito. Por ejemplo, a veces la etiquetica quedó torcida, o un hilito quedó corrido, ¿cierto? Un hilito que quedó así como arremangado. Entonces le ponen la marquita y lo venden como segundas de fábrica y la gente va y compra. Y si a usted no le parece que hay problema de comprar una prenda porque tiene un mínimo desperfecto, hay una cosita que ni se nota. O sea, toca ser como muy detallista para ver que efectivamente está pues ahí roto o está ahí dañadito ese pedacito, ¿cierto? Y sale mucho más barato, usted lo compra, pero la gente está siendo consciente que no está comprando un producto de máxima calidad, sino que está comprando un producto con un desperfecto y por eso está allí. Por ejemplo, en Pereira está Gino Pascali. Allá al fondo del almacén de Gino Pascali están segundas de fábrica. Usted ya encuentra ropa de ese tipo. No es ropa de segunda, no, es ropa nueva, pero cuando se revisó la calidad, se dio cuenta de que quedó de pronto mareadito por allí, que quedó
quemadito por allí porque cuando pasaban la plancha pues estaba muy caliente, o el hilito, por ejemplo, o bueno, la marquita. Una vez yo compré, un amigo mío se casaba y yo le dije, le voy a regalar entonces el traje. Y él me dice, no, Historias. amigo, yo no quiero comprar un traje porque yo nunca voy a volver a utilizar un traje. Y yo, pero ¿cómo no vas a ponerte un traje el día de tu matrimonio? Entonces, ¿qué acordamos? Nos fuimos para allá, para Gino Pascali, y conseguimos un traje de Máximo Castelo, que es una marca finísima pues, de trajes, a precio de huevo, porque es que no estaba baratísimo, y que era lo único diferente que tenía, era que al interior de la chaqueta estaba quemado, o sea, se veía que le pasaban la plancha y lo quemaron ahí, ¿cierto? Y entonces decía, a mí esto no me molesta, porque al fin y al cabo está por dentro, no se ve, y además para ponerme un ratico nomás y ya. O era eso o alquilarlo. Y ya, entonces optó y entonces yo le regalé el traje y se compró el traje pues como tal así. Y nos fuimos a comprar allá en Máximo Castelo, un Máximo Castelo que costaba como casi 700.000 pesos, lo conseguimos como en 120.000 pesos creo que fue, porque estaba así y fue perfecto. Y para mí eso fue genial. Y después de eso, uno va por allá y mira y encuentra cosas chéveres, ¿cierto? Pero yo soy consciente que no estoy comprando calidad. No estoy comprando calidad, estoy comprando un producto que tiene un desperfecto, que tiene de pronto algo malo, pero mi concepto de calidad aplica. Tampoco tiene un hueco pues en la espalda o sea, ¿no es cierto? No, tampoco está pues roto, ¿cierto? Tampoco le falta una manga, tampoco es que sea esa situación. Pero está bien, pero no Va a estoy tocar es comprando darle calidad. un tapabocas lavable al muchacho, ¿cierto? Un tapabocas Ay, lavable, profe, sí. qué pena. ¿Qué es eso? Yo creo que sí, sí. Entonces, entonces, entonces lo que voy aquí es que el problema es de calidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues obviamente si nos vamos al origen de la situación, descartemos de que hay malas materias primas, de que hay mala mano de obra, ¿no? Digamos que sencillamente como apenas está revisando el 1% y no todo el 100%, por eso es que logra pasar, digamos, pasa pues esos productos de mala calidad, ¿cierto? Con esos desperfectos al cliente y el cliente no lo quiere, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos entonces para planificar? ¿Qué planificamos? ¿Qué establecemos? Niñas, niños. Entonces el aumento de inspección al Por eso, pero el 100%, aumento de cuánto, recuerde que tenemos que 100%, planificar. porque Del 100%, profe. Exactamente. Entonces, establecer la revisión del 100% de los productos. ¿Listo? Usted no puede hablar de calidad si solamente revisa el 20, el 30, el 40, no. Usted habla de calidad cuando establece el 100% de los productos, ¿sí? Porque si no, no. Es como la señora que hace las empanadas. Se le quemó una. ¿Qué hace? La saca al ladito, ¿cierto? No la vende con las que están bien o la que se le abrió toda. Ella tiene que revisar todas tiene que revisar, todas tiene que revisar. Eso no puede decir, no, yo solamente reviso nomás una, nomás. Eso no, todas tienen que revisarlas, todas. Muy bien, ahora sí, la organización. Ya establecimos que toca revisar el 100%. ¿Quién va a hacer esa revisión? ahí es la actividad, profe, ¿cierto? Yo Sí, puedo esa es hacer la un cuadro, actividad, entonces, exactamente. hacer un cuadro individual de inspección por producto. Sí, pero entonces yo me imagino lo siguiente, que solamente estamos revisando el 1% porque solamente había una persona para revisar todo lo que producía la empresa. Entonces, obviamente, él solamente podía revisar el 1%. Entonces, ¿qué actividad podríamos hacer? ¿Qué actividad podríamos hacer? Profe, aumentar Aumentar los supervisores. los Ah, Profe, supervisores. yo puse la verificación de control y calidad. Puede ser, o sea, pues ya no se hizo en el pasado, pero se puede hacer en el futuro. sí, sí, con lo que produzcamos de aquí en adelante comenzamos a hacerlo, sí. Ok. Entonces, la actividad puede ser la siguiente. Yo me imagino lo siguiente. Tenemos dos escenarios. Está la gente para revisar, pero está revisando mal, ¿sí? O no hay la gente para revisar y por eso no estamos revisando todo. O sea, eso es lo que yo me puedo imaginar que puede haber pasado. Que hay la gente para revisar, pero no están revisando, ¿cierto? O no hay la gente para revisar y por eso los poquitos que habían se les pasaban todo, se les pasaba el 99%. Pues creyendo yo lo más razonable, creería que la gente que estaba revisando no estaba revisando, ¿sí? O sea, yo creería que obviamente sí hay gente para revisar. Lo que pasa es que estaban era charlando o creían que sí, pero no, o sea, ¿sí me hago entender? Mire que les cuento lo de Gino Pascali. En Gino Pascali hay una persona que tiene un metro, que se llama Crisaltese, sea la sociedad. Tiene un metro metálico. Y uno dice, pero ¿para qué un metro metálico? O sea, una regla de un metro larguísimo, pues así metálico. Y sucede que él con ese
ese metro metálico, ¿cierto? Va y mide cada metro que tiene cada una de las operarias. Y si el metro que tiene, por ejemplo, Valentina, que es operaria, mide más del metro, porque sucede que Valentina de tanto a estirarlo para medir, pues comenzó el metro a medir más de un metro. Aunque suene chistoso, pero eso es cierto. O sea, el metro comenzó. Entonces, claro, entonces comienza a descuadrar las medidas de ahí en adelante. Entonces, él coge con el metro y revisa que el metro siga midiendo un metro. Si el metro no mide el metro, entonces inmediatamente, ¿qué hace? Le cambia el metro por un metro nuevo. Y así sucesivamente. Entonces, él la está pasando todo el día, la está pasando verificando que los metros sí midan un metro, ¿cierto? Y entonces, sí, que el metro que ya está muy desgastadito, ya está muy ajadito, ya muy estirado de tanto estirar, pues entonces lo cambian por un metro nuevo para que puedan siempre estar confiable en la medida, ¿cierto? Eso es calidad, eso es calidad, ¿cierto? En las personas, por ejemplo, en las empresas que producen, por ejemplo, en la panadería, que hacen panes, que hacen pasteles, todas cosas, ellos tienen que probar la masa, tienen que probar los productos, lo tienen que probar. O sea, Profe, una pregunta. señor. Pues es del tema, pero pues está saliéndonos un poquito del tema. Sí. Digamos, y si el aumentar eso sale más caro que las devoluciones. Yo creería que no. Yo creería que no. O sea, yo creería que nunca, o sea, nunca un control de calidad va a ser más costoso que las devoluciones. Porque es que si yo a usted le compro y se le devuelvo, tenlo por seguro que nunca más le vuelvo a comprar. ¿Cierto? Sí, sería perder un cliente, claro. Exactamente. Y perder un cliente es incalculable, o sea, eso es una cosa muy riesgosa, pues como tal en las empresas. La empresa no puede dar el lujo en pocas palabras de perder clientes, ¿listo? Y más por una cosa de esas, porque entonces viene la mala publicidad, vienen y dicen, no, no compre ya que esos productos salen muy malos, salen, o sea, no, ¿cierto? Entonces, tenlo por seguro que la calidad nunca va a ser un costo que no va a ser, o sea, que se compare con las devoluciones, no. No, porque es que le cuento que se pierde más por calidad digamos, que el cliente, o sea, un cliente satisfecho vuelve y compra, vuelve y compra, vuelve y compra, y así usted tendrá, digamos, cliente para mucho rato, ¿listo? Pero usted mejore la calidad y verá que ese cliente deja de ir allá a consumir, a comprar, ¿listo? Entonces, obviamente, y si el problema es la calidad, pues no podemos decir que la solución es no hacer calidad por costo, ¿no? Porque entonces no haga nada entonces, ¿cierto? O haga como hacen los chinos. Cuando usted va a comprar una cosa china, usted sabe que eso no es de calidad. Usted sabe que eso no es de calidad, ¿cierto? Cuando dice Made in China, usted sabe que eso no es de calidad. Pero entonces tampoco se está cobrando mucho. Pues es que usted vaya a donde venden todo a 10.000 y usted compra cosas muy baratas. Pues usted sabe que eso es una lotería, que le salga bueno. Si usted le daña, si usted va a comprar unos zapatos que le costaron 10.000 pesos y se le rompe con la segunda apuesta, ¿será que usted puede ir a reclamar? A decir, ve, mira que me salió malo, se les pegó la suela. Entonces le dice, pues, ¿qué quiere por 10.000 pesos? ¿Sí? Entonces, sí, entonces esa es la situación. Pero en cambio, si usted va a un almacén y le Profe, y vende, sin embargo, no vayas el reclamo y le deben dar garantía. pero garantía de que hay unos zapatos que costaron 10.000 pesos, Dios mío, ahí no hay garantía. Pero hay que ir a pedirla, profe, hay que ir a pedirla. No. En cambio, si usted compra unos zapatos en Vélez, que el más baratico vale 450.000 pesos, y se te despega el otro día, vea, le cuento pues que Vélez mete la cabeza en la tierra de la pena que le pueda llegar y te da hasta unos zapatos nuevos de regalo. Porque ellos son ellos son tan conscientes de la calidad que eso nunca debió haber sucedido, nunca. Y tengo un amigo que le pasó algo similar, que se le peló un bolso no sé qué y le dieron otro bolso nuevo. O sea, ni siquiera diga, venga, le pinto ahí y se lo acomodo. No, le dieron un bolso nuevo, porque eso no debió haber pasado. Eso no A debió mí haber me pasado. pasó así, profe. Sí. Entonces, sí, entonces cuando el proceso es de calidad, usted sabe que está comprando de calidad. Pero si usted va a una gállese de eso y compra un bolso de 10.000 pesos y se le rompe el otro día, pues sabe que compró algo desechable, ¿sí? Entonces ahí sí puede hablar de precio y calidad. Bueno, niños, ¿cómo hacemos entonces esto? Entonces, ¿cómo organizamos? ¿Cómo organizamos la revisión del 100% de los productos? ¿Sí? ¿Cómo lo organizamos? Eso nos cogió de tarde. Hagamos Aumentar la una mano de cosa. obra, profe, aumentar la mano de obra para una inspección más amplia. Sí, vamos por ahí. O sea, hacer turnos para revisión y todas esas cosas. Sí, vamos por ahí. Pero entonces, por un momentico, les cuento porque es que hoy se me corta el video. Bueno, les cuento lo siguiente. Vamos a tomarnos el último descanso para hacer lo siguiente. Vamos a ver este video. ¿Listo? Aquí está el link. El link también es un video que habla sobre el control de gestión. Y vamos a leer el caso de esta empresa. Se llama Bike Sport, ¿cierto? Entonces,
vamos a ver esta actividad, vamos a leerla, ¿listo? Y vamos a repartirnos entre grupos, ¿ya? Porque hay un grupo que es el de finanzas, otro que es el de mercadeo y otro que es el administrativo, ¿listo? Cuando vean el video, lean este pedacito aquí que está chiquitico y obviamente lean la parte que les corresponde, ustedes van a tener 3 alternativas, ¿listo? La alternativa 1, 2 y 3. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van a elegir la alternativa que según ustedes consideren que es la que deben aplicar, ¿listo? La 1, la 2, la 3. Solamente van a hacer eso. Todas van a hacer las ventajas y desventajas. Eso lo hacemos aquí sobre la clase, ¿listo? Entonces, ven el video, leen este parrafito, leen el párrafo que le corresponda según el grupo como lo reparta ahorita, ¿cierto? Y me dicen qué alternativa es la que van a elegir, si la 1, la 2 o la 3. La eligen, ¿cierto? Y ya pues en su mente tengan en cuenta cuáles son las, o sea, el por qué esta y por qué no esta o viceversa, ¿listo? Ahí está. Y entonces nos volvemos a ver dentro de 20 minuticos, ¿listo? Son las 11:45. Entonces, a las 55, a las 12:05 nos conectamos de nuevo. ¿Listo? Que yo entonces lo termino aquí luego y ya entonces le mando la fotico. ¿Queda claro entonces lo que vamos a hacer? Profe, una preguntita, es que nosotros Sí. ahorita tenemos, eso se demora mucho, pues nos ¿Por qué demoraríamos mucho ahorita, No, pues ¿por qué lo dices? Porque la porque es clase que es yo hasta las tengo que ir 12 a y media. llevarla. No, profe, hasta las 12. No, la clase es hasta las 12:30. Mira por favor el horario. ¿Listo? Bueno, entonces nos conectamos entonces dentro de 10 minutos entonces. ¿Listo? A las 11:50. 11:55. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, entonces estoy leyendo acá. Dice que fallece el señor Enrique Ávila. Dice en el 2010. Decidieron vender a una firma. Ay, espera, me perdí. Fallece quedando esta en manos de sus 2 hijos, quienes en el año 2010 decidieron venderla a una firma estadounidense llamada AMF Corporation. Dice aquí, estos nuevos dueños deciden rediseñar todo el organigrama funcional para igualarlo a sus otras sucursales existentes en el mundo. Estos cambios trajeron consecuencias en todos los niveles de la organización. Entonces, esto fue el contexto de lo que pasó con esta empresa. Es una empresa familiar que era líder en su línea, pero muere el señor Enrique, que era la persona pues como tal encargada de la dirección, y los hijos deciden vender la empresa, y la empresa pues que la adquirió, pues obviamente tomó, digamos, hizo cambios al respecto, ¿listo? Esto es muy, muy, muy normal pues que suceda en las empresas. Ahora, miremos entonces qué pasó en el departamento de finanzas. Dice, motivado por los cambios en el diseño y la producción de las bicicletas, se ha producido una serie de gastos que han sido difíciles de cubrir por la empresa. Debido a la disminución de las ventas, el gerente de finanzas determina el problema y lo comunica a la gerencia general. Entonces, ¿qué variable se aplica? Dice, por las pocas ventas registradas, no se ha podido cubrir los gastos generados en los departamentos de producción y diseño, lo que ocasiona que la producción se paralice por falta de presupuesto. Ese es el problema que hay. ¿Listo? Hay 3 alternativas. De los que tienen la alternativa 1, vayan pensando cuál de las 3 se escogen. ¿Listo? Vamos para el departamento de mercadeo. Dice acá, la empresa contrató una compañía de publicidad para promocionar su nuevo modelo de bicicletas con cambios innovadores. El gerente de mercadeo determinó que la publicidad estaba mal dirigida y que el sector que se quería ganar con la propaganda no fue favorablemente atraído, ocasionando una disminución en las ventas. También grave error. Entonces, la variable, las ventas han descendido como consecuencia de utilizar una publicidad mal diseñada. Ese es el problema. Muy bien, entonces también hay 3 alternativas. Alternativa 1, 2, 3. Los que tienen el departamento de mercado vayan pensando qué alternativa es la que van a elegir. Departamento 3, dice administrativo. Dice, debido a los cambios en el sistema de frenos de la bicicleta, se realizó un pedido de discos a una empresa japonesa. Esta empresa informó que el pedido llegaría con unas semanas de retraso. El gerente de producción notificó al administrador que la producción de bicicletas con frenos de disco se paralizó por falta de material. También muy grave la situación. La variable, la producción se suspendió por retrasos en los pedidos de los discos. ¿Listo? También hay 3 alternativas. Entonces, por favor, 2 minuticos. Lean las alternativas y me dicen entonces cuál eligen. ¿Ok?
Y entonces comenzamos por el de finanzas, que son Karen y Diana Carolina. Profe, yo ya sé cuál alternativa. ¿Sí? ¿Diana Carolina está conectada? No, no está Carolina. Entonces, listo. Entonces, te escucho. Miremos las tres alternativas. ¿Listo? Profe, a mí también me puso Gloria está. finanzas. Listo, sí, tranquila. Entre las dos. Entonces ya me dicen ustedes cuál escogieron. Alternativa 1, solicitar un préstamo a una institución financiera para cubrir los gastos. 2, se pueden vender acciones de la compañía para financiar los gastos y diversificar el capital. Y 3, para cubrir los gastos se podría recurrir a la opción de reducir personal. Listo. Karen, ¿tú qué dices? No, yo pienso que la alternativa 2 es la más viable. Vender las acciones. Listo. Gloria, ¿tú qué dices? No, yo alternativa 1, porque no quiero que nadie me venga a tener algo de lo mío. Sí, bueno, venimos de la clase de control, ¿cierto? Venimos de la clase de contabilidad financiera, donde ya sabemos que si yo vendo acciones y dependiendo de la cantidad de acciones que venda, pues voy a perder control y toma decisiones en mi empresa. Entonces, que venga un tercero es como complicado, la verdad es que es como complicado, ¿cierto? Y obviamente pedir un préstamo, pues hay una gran desventaja, que es que los bancos van a cobrar intereses, ¿sí? Pero entonces hay que entrar a sopesar, ¿qué es mejor? ¿Deberle el banco o deberle a unos socios nuevos? ¿Listo? Porque por lo menos el banco me cobra, pero los socios pueden interferir en, ¿cierto? En las decisiones. Además, tengamos en cuenta que la empresa ya fue vendida a unos socios, ¿cierto? Entonces la compañía ya está más diluida y no podría aceptar más socios, porque si ya fue vendida, pues entonces aquí, ¿qué le vamos a vender a los nuevos socios? ¿Cierto? Si Profe, ya pero sería como la única opción que ellos tienen porque es que ellos empezaron a hacer unos cambios en el diseño por malas que decisiones. si hacen un préstamo se van a llenar más de deudas porque tienen muy pocas ventas. Sí, sí, sí. Digamos que de aquí en adelante nos vamos a encontrar con que todas las opciones son viables. Porque si usted se va a la realidad, Karen, la mayoría de la gente, ¿qué hace? Echar el personal. Eso echan. Ah, sí, eso es lo primero que hacen. Sí, antes de ir a pedir préstamo, antes de traer nuevos socios, echan a las personas. Usted mire que las tres alternativas son, digamos que válidas, por así decirlo, solo pues que hay unas que tienen más ventajas y desventajas. ¿Listo? Entonces, pero entonces así quedó. Ahorita miremos entonces el final. Listo, mercadeo. ¿Quién le corresponde la de mercadeo? Ah, Juliana, Profe, a Diana, ¿cómo mí. está? Entonces, Y a Profe, a mí, Diana Marcela, a mí. listo. Diana, entonces vamos a leer entonces acá las, las opciones, alternativas. Diseñar una nueva publicidad dirigida a los compradores idóneos, deportistas, niños, entre otros. Realizar eventos deportivos que permitan la promoción activa del producto, como por ejemplo una competencia de ciclismo en la que se promocione el nuevo modelo de la bicicleta. Y, y la última es, se podría firmar un acuerdo con una compañía de bebidas hidratantes y energéticas que promocione nuestras bicicletas a través de concursos, dando como premios una de ellas. ¿Qué elige, Gorita? Diana. Pues, profe, yo creería que la alternativa 3. ¿Por qué crees que la alternativa 3? Pues yo pienso, profe, que, por ejemplo, lo que nos vamos a gastar en publicidad, lo podemos dar el obsequio a Volver una a hacer persona. otra publicidad, que es que ya hemos gastado en publicidad, ¿cierto? Ajá, exactamente. Entonces sería como de pronto por medio de ese acuerdo que se haga con la empresa de las bebidas, Patrocinio, sí. digamos que se invierte lo de la bicicleta, pero eso puede llamar más clientes. Sí, sí, tienes toda razón. Ahí está, aquí está muy claro el asunto, ¿cierto? Aquí podemos decir que no, o sea, volver a gastar más, imposible, imposible, ¿cierto? Pero pues también las empresas vuelven y gastan otra vez más, o sea, pues tenemos un gobierno que ha gastado plata en publicidad, todo lo que usted quiera. ¿Y para qué? No sé. Es muy fácil gastar plata en publicidad. Listo, sigamos muy bien. Vamos con el último, que más que es Camilo y Valentina. Dice acá, en el departamento de administración, debido a alternativa 1, hacer un pedido de discos a una empresa nacional para solucionar el problema con el menor tiempo posible para continuar con la producción. Opción 2, llamar a una de las sucursales de la empresa en el extranjero y hacerle un pedido de bicicletas ya ensambladas para cubrir con los pedidos de los clientes. Y 3, fabricar únicamente las bicicletas con un sistema de tacos para el tiempo que tarde en llegar el pedido. O sea, cambiar el método, ya no discos, sino tacos. ¿Listo? ¿Tú qué dices? Profe, yo puse la 1.
Yo puse la 2. La 2. ¿Por qué escogiste la 1, Vale? Profe, porque pues es menos tiempo y no van a tener que cambiar nada de la cicla. Sí, pero estás teniendo en cuenta que por algo los discos son japoneses, ¿cierto? O sea, son de por ahí de otra parte, ¿sí? Sí, sí, Pero sí. ahí, bueno, sí, no había Claro, caído. porque es que esta es la marca Pollito, ¿cierto? Y esta es la marca japonesa. Camilo, ¿tú qué dices? Profe, yo puse la 2, ¿cierto? Porque pues igual se va a poder cubrir las ventas de la bicicleta que se haga. Se va a incrementar un poquito el gasto, obviamente, en los envíos, pero se va a cubrir las ventas de la Claro, misma porque bicicleta. esta opción es una solución ahí, temporal, porque cuando llegue como tal las unidades que me corresponden, me toca entonces mandarle la bicicleta de nuevo allá, o sea, toca como que ir y volver y volver y volver. Entonces como que va a ser un poquito más complicado, creo yo, esa situación, pero sí, es una situación en la medida que sea viable, pues dependiendo también si la sucursal es más cercana esté dentro del mismo país o es en un país muy cercano, ¿sí? Porque si están, por ejemplo, allí en Perú o están en Ecuador, o en Venezuela, qué sé yo, ¿cierto? Pero si la sucursal más cercana está en Estados Unidos, pues puede llegar a ser más costoso, ¿cierto? Puede llegar a ser más costoso. Además, también es posible que no nos garanticen que llegue o no llegue, pues como tal. ¿Listo? Bueno, muy bien, niños. Entonces esa es la situación. Obviamente, todas las opciones son válidas, ¿cierto? Dependiendo mucho del contexto y de la situación que estemos viendo en ese momento. ¿Listo? Pero entonces, el objetivo es como evaluar las ventajas y desventajas y ya con base a eso tomar, digamos, una decisión. ¿Listo? Bueno, niños, igual que en la clase anterior, la actividad 4 es un cuestionario, esta vez sobre el control social y político, lo mismo, tienen plazo de aquí al miércoles para hacer el primer intento, para que entonces si pueden hacer un segundo intento, pues lo pueden hacer entre jueves y viernes, porque ya para el viernes 12 ya la nota que saquen de la evaluación junto con la nota de todo y lo que ya ha calificado, ya les queda la definitiva del 25%. Y ya entonces el próximo sábado les entrego ya notas y les digo cómo queda. ¿Listo? Entonces así quedamos entonces. Ahí me disculpa que nos tocó correr así las carreras porque nos corrió todas las clases. Pero entonces estamos entonces en Listo, contacto. profe, muchas Dígame, gracias. dime, yo estoy pendiente. ¿Listo, niños? Bueno, va a enfriar el almuercito. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, niños. Bueno.